Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 741. La forma de pulir el poder de la sangre. Una hermosa melodía resonó en el restaurante. Las notas pacíficas y tranquilizantes calmaron a todos. Sin embargo, no se pudo ver ninguna banda en la habitación. Solo había un gramófono mágico que giraba lentamente un disco de resina en una mesa junto a la pared. Después de varios minutos, la música terminó y el disco llegó al final. El sirviente cercano se apresuró a cambiar uno nuevo. Cuando la música volvió a resonar, John dejó el tenedor y le dijo a Lucien con sentimientos encontrados: el disco de resina común solo puede grabar varios minutos de música. Apenas puede acomodar una sinfonía completa a menos que se adopten los discos de magia pura de niveles superiores. Pero serán inasequibles para la gente común en tal caso. No olvidó su pasado y, por lo tanto, prestó mucha atención a la vida de la gente común. El problema es que la gente común ni siquiera puede permitirse un gramófono mágico. Lucien cortó el foie gras mientras bromeaba. Pero, por supuesto, los discos de magia pura son realmente caros. Son casi iguales a los artículos alquímicos de nivel 2. Los pequeños nobles solo pueden comprar uno de ellos ocasionalmente y usar los discos de resina la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no será un problema en la casa del vizconde Wesley. Debido a que la simplificación se basaba en la magia, Lucien no tenía un plan maduro y solo podía rediseñar los círculos mágicos desde cero. Tenía que lograr su propósito paso a paso. Después de ser nominado como gerente de la Asociación de Músicos de Rentacto, Joel estaba tan rejuvenecido que parecía haber dejado de envejecer. Sin embargo, los pequeños nobles son mucho más numerosos. Además, dado que la mayoría de los restaurantes los utilizan, los discos de resina son el mainstream indiscutible hoy en día. Es una importante fuente de ingresos para la mayoría de los músicos. Por tanto, me parece que son cada vez más inclinado a crear canciones sencillas con una duración de solo varios minutos. Es fácil y paga bien. A diferencia de Alto, los músicos de Rentato no tuvieron muchas oportunidades de conciertos. Sus ingresos provenían principalmente del servicio prestado a los nobles en el pasado como consultores de música o profesores de los nobles. Después de que se inventó el gramófono mágico, obtuvieron otra fuente importante de ingresos, que fueron las regalías de las canciones. Según las ventas de los discos de resina y los discos mágicos que grababan su música, ganarían una cierta proporción de dinero. Gracias a la tarifa de patente que se aplicó anteriormente al intercambio y uso de magia, y dado que el señor Atom Controller era un gran músico, los brujos no rechazaron las regalías. Además de separar a los músicos en diferentes niveles, a los que se les dieron diferentes ratios, se llevó a cabo periódicamente el proyecto de ley de propiedad intelectual que el Parlamento de Nobles aprobó y firmó la reina. Aunque el gramófono mágico era solo un entretenimiento para los nobles en este momento, era bastante caro y aumentaba significativamente los ingresos de los músicos. Así, estimulados por el dinero y bajo la influencia de la música ligera, la mayoría de los músicos se inclinaban cada vez más por los versos simples que duraban solo varios minutos. Esta música recreativa simple y poco sofisticada también era popular entre los ciudadanos. Como resultado, la música en Rentato se estaba desarrollando en una dirección bastante diferente a la de Alto. Según Lucien, Rentato se convertiría en un lugar donde la música pop y las canciones nacerían tarde o temprano. Al escuchar las preocupaciones del tío Joel, Lucien sonrió. A veces, la reforma de los instrumentos, los medios de comunicación y los medios de los portadores cambiará el curso de la música, al igual que se cambió la música en la era del heptácordo, después de que se inventaran el violín y el piano. Solo en tales reformas puede la música ser revitalizada para siempre en lugar de secarse. Entonces, tío Joel, no hay necesidad de preocuparse de que la capacidad de los discos de resina sea una mala influencia en el desarrollo de la música. Nos mostrará aún más tipos diferentes de música que es más allá de lo que podemos imaginar ahora mismo. El músico más famoso de la actualidad había expresado su opinión con firmeza. Joel, como bardo y artista callejero, tenía una afición natural por la música corta. Entonces, no tuvo más preocupaciones y dirigió el tema a la comida. No sabía que tú también tenías talento para cocinar, Evans. Esta carne agridulce es realmente deliciosa. Sí. La tía Alisa asintió embriagadora con la boca ocupada todo el tiempo. En lugar de hablar como de costumbre, su atención estaba completamente en la comida. En la mesa, a excepción del foie gras y algunas otras cocinas al estilo Tria, nunca antes había visto la mayor parte de la comida. Eran diferentes de las cocinas de otros países.
Le resultó casi imposible dejar de comer. Gracias. A Natasha también le encanta la comida. Lucien aceptó su cumplido sin rodeos. Había muchas comidas chinas, pero no todas eran atractivas para la gente de un mundo alternativo. Los platos de la mesa fueron seleccionados después de que Natasha los probara como ratones experimentales. Naturalmente, Joel, Alisa y John los disfrutaron tanto que casi se muerden la lengua. Lucien, por otro lado, era un experto en magia e identificación de animales y planetas, y dado que aquí se podían encontrar muchos artículos extraños que no existían en la Tierra, la gama de cocinas chinas se amplió aún más, y el número se había incrementado en al menos 3 veces. Ahora que Lucien mencionó a Natasha, Joel preguntó, sintiendo lo extraño. ¿Por qué su majestad no vino esta noche? Hablando normalmente, mientras Lucien estuviera en Allen, vendría a visitar a Joel al menos 2 veces al mes, y Natasha venía con él la mayor parte del tiempo. Antes de que Lucien respondiera, John respondió por él. Recientemente, Rentato está siendo modificado y expandido. Los círculos de poder divino y los círculos mágicos tienen que ser reorganizados. Dado que las villas, mansiones y otras propiedades inmobiliarias de muchos nobles están involucradas, el Parlamento of Nobles discute todo el tiempo. Entonces, la reina está bastante ocupada meditando en el asunto. Rentato está cambiando demasiado rápido. Todos los cambios en mis 20 años de residencia en Aalto no fueron tantos como lo que le sucedió a Rentato durante solo un par de meses. Realmente me pregunto cómo será Rentato en el futuro, dijo Joel con sentimientos encontrados. Después de la cena, Lucien y John se pararon junto a la ventana en el pequeño salón del segundo piso, cada uno sosteniendo una copa de vino. Al mirar las luces del distrito de los nobles que eran tan brillantes como un río de estrellas, John suspiró de repente. Desde que fuiste implicado por las brujas, he sentido que estoy en un sueño del que nunca me desperté. Todas mis esperanzas para el futuro se han hecho realidad, pero el futuro no es exactamente lo que tenía en mente. Yo también. Al mirar por la ventana, los ojos de Lucien se volvieron pensativos y profundos. Habló con calma, pero lo decía en serio. No era del todo imposible que su vida actual fuera un sueño. Aunque Lucien básicamente había descartado la posibilidad de un sueño durante su exploración e investigación del mundo, todavía le faltaba la prueba concluyente para refutarlo. Aunque ya tenía especulaciones básicas sobre este mundo, le fue imposible declarar que cerebro en una cubeta, mundo virtual o instalación experimental era imposible. John, naturalmente, no podía decir lo que estaba en la mente de Lucien. Después de un sorbo de vino, dijo. Mi sueño original era convertirme en un verdadero caballero para que mi padre, mi madre, Elvin y tú pudieras vivir una vida noble y opulenta, pero tú realizaste el sueño antes que yo. En un músico, después de convertirme en un caballero, estaba listo para ser sacrificado en la fortaleza norte o la cordillera oscura como estaba destinado a cada caballero. Sin embargo, me dijiste que eras un hechicero, lo que me confundió durante mucho tiempo, cuando pensé que nunca nos volveríamos a encontrar, y después de que comencé a servir al ducado y a la iglesia de todo corazón, su majestad me llevó a Rentato, mientras hablaba, sonrió, cuando estaba acostumbrado a la vida pacífica que era defendida por muchos expertos que me impidieron enfrentar peligros reales, incidentes de adoración al demonio, adoración al diablo y corrupción del abismo sucedieron en el reino con frecuencia, lo que me mantuvo ocupado en batallas nuevamente. No se quejaba. En cambio, estaba más o menos emocionado. Una vida pacífica y sin riesgos lo estancaría y evitaría que se convirtiera en un caballero radiante. La vida está llena de sorpresas. Nunca sale como lo planeaste. Lucien tintineó con la copa de vino de John. Además, es muy difícil para ti convertirte en un caballero radiante con tu poder de sangre de eliminación. No hay suficientes archivos en el reino para que puedas aprender. Los nobles de linaje, después de sus generaciones de herencia, o gracias a las pruebas de un cierto caballero legendario, tenían sus propias formas de pulir sus poderes de sangre y mejorar su fuerza de voluntad. Por lo tanto, los nobles con herencias tenían más probabilidades de avanzar que los nobles recién ascendidos a pesar de que todos eran caballeros. Permitieron que el Congreso de Magia publicitara los métodos de entrenamiento antes del título de caballero con el fin de recaudar más talentos para tratar con la Iglesia y desarrollar más dimensiones alternativas porque los métodos para perfeccionar sus poderes de sangre eran su capital real y los secretos que tenían que guardar. Las personas del poder de sangre de la eliminación eran pocas, y en su mayoría habían sido absorbidas por la Iglesia como caballeros divinos o vigilantes nocturnos. Ninguno de los nobles de Olm pertenecía a semejante linaje.
Naturalmente, no había ningún método de pulido correspondiente que pudieran ofrecerle a John. Antes de esto, Lucien no pensó que fuera un gran problema ya que el poder de sangre fue la creación de los antiguos hechiceros y los archivos de diferentes líneas de sangre se habían conservado en el Congreso de Magia. Creía que idearía una forma apropiada de pulir para John mediante el estudio de los casos del poder sanguíneo eliminación. Sin embargo, ninguno de los archivos que recopiló el Congreso de Magia era sobre el poder de sangre de la eliminación, lo que hizo que Lucien sospechara del origen del linaje. Se preguntó si era producto de la investigación de Viken. John sonrió, sin pensar que fuera gran cosa. Todos los métodos anteriores de pulido también fueron descubiertos por los caballeros. No soy más estúpido, perezoso o cobarde como ellos. No puedo resolverlo por mi cuenta. Además, ¿no siempre dijiste que deberíamos no estar limitado por nuestra experiencia? Es posible que esto sea realmente algo bueno para mí. Hizo una broma con humor. Después de salir de la casa de Joel, Lucien vagó por el interior de Rentato City casualmente con las manos en los bolsillos y su sombrero de copa negro bajado. Ver una ciudad evolucionar de acuerdo con sus ideas lo llenó de una sensación de logro. Cuando pasó por las dependencias de las obras alquímicas, Lucien vio de repente a un enano que se le acercaba. El extraño se tapó los ojos con la mano derecha y mostró respeto. Vapor arriba. Luego, sonrió. Señor, ¿le gustaría unirse a nuestra iglesia de vapor? ¿Predicando a la luz del día? Eso estaba completamente en contra de las instrucciones dadas a los enanos. Sus ojos se tornaron serios cuando Lucien preguntó solemnemente. ¿Quién eres? Jeje. El enano sonrió. Aunque nunca nos conocimos realmente, nos conocimos antes. Habló de una manera extraña, pero Lucien entrecerró los ojos de repente. ¿Viken? Capítulo 742 El justo Lucien. El enano tenía una barba espesa, lo que lo hacía parecer varonil y bárbaro, como la mayoría de los enanos adultos. Sin embargo, no tuvo la menor escasez de modales. En cambio, sonrió sofisticadamente como un erudito humano. Tenía la intención de conocerte desde hace mucho tiempo, pero no pude determinar tus rastros. Fue una admisión indirecta de que él era Viken. O al menos, era Viken quien dominaba el cuerpo del enano en este momento. Mientras hablaba en un tono tan casual, Lucien sintió que su corazón estaba pesado y helado. ¿Cuándo tuvo Viken la idea de matarlo en persona? ¿Fue cuando propuso la teoría general de la relatividad y se convirtió en leyenda? ¿O fue después de reunirse con Monster Viken en el Reino de las Puertas? Afortunadamente, había avanzado rápidamente en los últimos años. Apenas le tomó tiempo alcanzar el nivel 3 de legendario desde la entrada. Además, los lugares a los que fue fueron la corte de los elfos, donde tenía un aliado legendario superior, o el abismo, donde residía el semidios Némesis de Viken. En cuanto a los otros lugares, solo se quedó no más de medio día mientras cubría sus huellas con la singularidad del secreto. Así fue como evitó el encuentro con el semidios más fuerte y reconocido. Después de comprender las limitaciones específicas de la llegada de Dios, el Congreso de Magia tuvo una nueva conclusión sobre las capacidades reales de Viken. Si encontrara una manera de derretir a Monster Viken sin ningún problema, probablemente estaría cerca del nivel de los dioses reales y se volvería aún más poderoso que Thanos. Pero, por supuesto, después de alcanzar el nivel 3 de legendario, Lucien estaba menos preocupado por Viken. Por lo menos, pudo escapar. El único problema era si Viken lo había considerado un gran enemigo o no que tenía que eliminar a Lucien con la llegada de Dios a pesar de que Monster Viken podría tomar el control. Lucien pensó rápidamente y pronto recuperó la calma. Este era Rentato. Si algo sucediera, las principales leyendas como Atawai llegarían en poco tiempo. Además, Viken solo había llegado como proyección. Aún quedaba por ver si podía vencer o no a Lucien. ¿A qué debo la visita del Rey de las Calamidades? El Rey de las Calamidades, ha pasado mucho tiempo desde que alguien me llamó por mi título legendario. Viken parecía tener sentimientos encontrados. Luego sonrió y dijo, no me molestes. Los viejos como yo siempre nos recuerdan. En cuanto a la razón por la que estoy aquí, ¿realmente no lo sabes, dios de este año Yuri? Si fueras un anciano que habitara en los recuerdos del pasado, yo sería un buen chico puro e inocente que no conoce ningún plan. Lucien pensó en secreto para sí mismo. Las personalidades de Viken no eran difíciles de adivinar teniendo en cuenta que había borrado sin piedad los recuerdos de sus mejores amigos y los había convertido en serafines. ¿Qué dios de este año? ¿Qué Yuri? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Lucien fingió ser inocente.
Viken se rió entre dientes. Puedes engañar a otras personas, pero ciertamente no a mí. Puedo sentir el corazón de la fe dentro de este enano. Siento que su poder de fe finalmente tiene un centro donde puede reunirse. No pensarías que he llegado después seleccionando un cuerpo al azar, ¿quieres? Los ojos de Lucien se congelaron. Viken había conservado las habilidades de proyección remota de los demonios primigenios después de convertirse en semidios. Como resultado, incluso si no fuera un semidios que estuviera al tanto de los secretos de la inmortalidad, apenas sería posible destruirlo por completo. De hecho, fue como se esperaba del mejor experto que dominó a la luna plateada, el señor del infierno, la voluntad del abismo y el monstruo Viken por su cuenta. Por supuesto, también se debió principalmente a que era inconveniente para el señor del infierno y la voluntad del abismo llegar y el hecho de que su fuerza estaría restringida en el mundo material principal. Además, no habría cooperación donde la voluntad del abismo estuviera involucrada. El truco de Lucien no pudo escapar a la atención de Viken. Sonrió pacíficamente. Creo que no necesitas que diga nada después de ver a este enano al que tú le has dado personalmente poder divino. Los hechos hablan más que las palabras. A pesar de que no podía ser proyectado directamente a los expertos de alto rango que no tenían demasiados sentimientos negativos, sus sentidos sobre los cambios emocionales seguían siendo agudos. Es solo un programa de investigación secreto. Los misterios de los dioses y la naturaleza del poder de la fe siempre han sido un foco de atención de los hechiceros legendarios. Oliver, por ejemplo, ha estado estudiando al Señor del Dragón Oscuro. Lucien quería saber qué estaba tratando de hacer Viken exactamente, así que en lugar de hacerse el inocente, admitió con franqueza sin mentir. Eres muy cauteloso. Parece que la conversación con Douglas te ha hecho desconfiar. No dirías nada que parezca arcano y estudios de magia. Viken parecía no estar convencido de la confesión de Lucien. Correcto. El creador de la nueva alquimia y la teoría general de la relatividad, el arcanista más autorizado en el dominio microscópico, y el principal fundador del actual sistema de arcanos y magia ha detenido la exploración de la verdad del mundo y se ha centrado en la difusión de la fe. Será un gran golpe en la confianza de todos los arcanistas en el Congreso de Magia después de que se extienda. Es simplemente un estudio, que prueba mi actitud arcana mejor que cualquier otra cosa. Para mí, difundir la fe y reunir el poder de la fe no tiene sentido. Mi enfoque es su lugar en el sistema actual de los arcanos. Lucien todavía admitió con franqueza. Después de todo, la congregación de ondas electromagnéticas especiales era solo una hipótesis. Viken se rió entre dientes. Muy bien, basta de tus nobles excusas. No necesito usar tus palabras para atacar el Congreso de Magia. Solo quiero preguntarte si necesitas las formas completas de robar y utilizar el poder de la fe. Ese monstruo no puede decirle al secretos de semidioses en violación de mis reglas. Entonces, estoy seguro de que solo sabes cómo transformarte en el estado de demonios primigenios con el poder de los sentimientos, que no es el mejor método que he mejorado. Deberías sepa que faltan muchos procedimientos críticos en su camino hacia el semidios. No puede llegar al destino si tiene una sola pierna. Puedo ayudarte a solucionar el problema con un precio mínimo del que nadie sospechará de ti. Después de todo, casi 20 hechiceros de alto nivel conocen la estructura completa de los planetas artificiales. Absurdo. ¿Por qué quiero la forma de robar y utilizar el poder de la fe? ¿Pueden ayudarme a desentrañar la naturaleza del poder de la fe? Lucien se negó con determinación. Su determinación, sin embargo, le sonó a Viken como una vacilación. Lucien no se burló de él por intentar seducir a un gran arcanista, pero subrayó la inutilidad de su oferta. No fue difícil imaginar lo que pensaba. Viken dijo sin prisa. ¿Inútil? Entonces, ¿por qué robaste el poder de la fe del dios de los artesanos? Tu forma de robar y utilizar estaba bien escondida, pero esa es la única parte notable. No hay forma de que puedas triunfar a menos que Eid se convierta en el mismo dios de este año. ¿Cómo puedes calcular 3000 años de estudios en solo 2 años? Estaba bastante seguro de eso. Tú, Lucien, estaba ligeramente aturdido. El tipo que lo estaba espiando era cómplice de Viken. Por el rostro de Lucien y las fluctuaciones emocionales, Viken notó su sorpresa. Pensando que Lucien estaba sorprendido porque él había aprendido lo exitoso y poco atractivo, Viken sonrió. No te preocupes. Con mi enseñanza, podrás robar el poder de la fe de Eid de tu propio altar. ¿Cómo suena? No le molestaba realmente la desproporción del costo y el rendimiento. Ya era el mayor éxito del Congreso de Magia que se podía dividir.
Como he dicho muchas veces, no estoy interesado en robar y utilizar el poder de la fe. Después de descubrir su esencia y significado arcano, crearé un método impecable, en lugar de convertirme en mitad humano y mitad monstruo como tú. Lucien sonrió y se burló de Viken, mostrando su confianza y visión. Viken guardó un breve silencio, como si no esperara que Lucien realmente lo rechazara. ¿Había hecho algún avance en su investigación? ¿Fue el efecto del observador realmente la naturaleza del poder de la fe? Dos semidioses han surgido en este camino, y son los únicos dos semidioses que no son semidioses natos. Por lo tanto, eventualmente volverás a este camino en algún momento. Si pierdes la oportunidad hoy, apenas obtendrás los archivos en el futuro. Viken suspiró, como si sintiera pena por Lucien. Lucien sonrió cálidamente, pero aún así dijo con firmeza: creo en mí mismo. Esa era la confianza que se esperaba de un arcanista distinguido a una edad tan joven. Entonces, Viken no se sorprendió en absoluto. Sonrió y el enano entrecerró los ojos. Espero que no se arrepienta en el futuro. El aire extraño desapareció y el enano se derrumbó como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Lucien miró al aire que tenía delante y sonrió con indiferencia. No estaba diciendo nada más que la verdad. ¿Por qué no me crees? ¿Solo me crees cuando te digo mentiras? Al ver que el enano volvía gradualmente a sí mismo, Lucien desapareció de rentato después de un paso. ¿Viken vino a ti? En la tierra de la verdad, Douglas miró a Lucien con el ceño fruncido. Lucien no ocultó el asunto y se lo contó a su maestro y al señor presidente rápidamente. Me atrajo con la forma de convertirme en un semidios a cambio de la estructura completa de los planetas artificiales, dijo Lucien brevemente. Pensando en lo que discutieron antes, Douglas preguntó: ¿estás de acuerdo? Eso fue algo bueno. Planeaban darle a la Iglesia la inteligencia en ese sentido en primer lugar para que pudieran competir con el Congreso en el campo en el que el Congreso era mejor. Al final resultó que, el Papa había entregado personalmente los misterios de los semidioses aquí para la inteligencia. Fue un trofeo inesperado. Aunque Douglas, Fernando y Lucien no necesitaban ese camino, serviría bien como material de referencia y de investigación. Después de todo, era el único camino exitoso de los semidioses en este momento. Lo rechacé. Lucien actuó como si no fuera gran cosa. También tiene sentido. Si aceptaste el intercambio, Viken podría aprovecharlo por cualquier razón que tengas. Incluso si vamos a hacer el trato, no deberías participar en él en persona. Douglas comprendió de inmediato por qué Lucien lo rechazó. Lucien asintió. Esa fue de hecho una de las razones. Más importante aún, era una oportunidad, ya que siempre había querido mostrarle a Viken su actitud. Supuestamente, solo podía buscar oportunidades indirectas para hacerlo, pero Viken había venido a tentarlo en persona fuera de sus expectativas. Se habría arrepentido si no hubiera aprovechado la gran oportunidad. También estábamos planeando pescar a los hechiceros que se asociaban con Viken. Pero la operación de Viken, Douglas se preguntó cuál debían elegir. Lucien sonrió. Hay 20 hechiceros que conocen los secretos de los planetas artificiales, y docenas más que pueden construirlo por sí mismos con el mecanismo. Junto con la proyección del diablo de Viken, apenas es posible para nosotros decidir quién es exactamente. Solo podemos estrechar el rango. Por lo tanto, he agregado temporalmente ciertas estructuras especiales a los archivos de planetas artificiales. De esa manera, podremos saber si se comunicaron antes o después. ¿No vamos a realizar el intercambio?, preguntó Douglas. Lucien señaló el norte. Lo que nos falta es solo la parte de robar y utilizar el poder de la fe, y no tenemos que pedírselo a Viken. Ya que él ha liberado en secreto las formas de convertirse en semidios para hechiceros, elfos, demonios, diablos, y otras razas para arruinar la situación y dividirnos, también podemos hacer que la situación sea aún más caótica. Capítulo 743 Tentación irresistible. En San Ivansburg, Belkovsky, el pontífice de la Iglesia del Norte, caminaba lentamente hacia la sala de oración. Era alto y musculoso, nada que ver con Benedict III. De hecho, era un caballero de nivel 2 que activaba su propio poder de sangre a través de su propio trabajo. Aunque eligió el camino del poder divino más tarde, había prestado especial atención al ejercicio y mantenimiento de su cuerpo. Después de todo, realizar la gracia de Dios también era una carga pesada para el cuerpo. Extendió la mano derecha y apretó la puerta de la sala de oración con los ojos enfocados. No tenía la costumbre de considerar los problemas mientras caminaba, como hacían los otros gerentes de alto nivel.
Para él, había que hacer una cosa con total atención cuando lo hacía. Solo si no se distraía podía esperar el mejor resultado. Por lo tanto, cuando llegaba la hora de cenar, cenaba él. Cuando llegaba el momento de caminar, caminaba. Y cuando llegó el momento de considerar, considerar. Nunca soltó el más mínimo detalle. De repente, su mano derecha que estaba a punto de abrir la sala de oración se detuvo en el pomo de bronce. Entrecerró los ojos y una luz sagrada se elevó vagamente a su alrededor, conectándose con la barrera del poder divino de toda la catedral. ¿Quién está aquí? Aunque Belkovsky no percibiría todo en toda la iglesia de San Iván todo el tiempo, mantuvo la alerta básica. Si cierto experto se acercara a la catedral sin que él lo supiera, sería una humillación demasiado grande para el pontífice de la Iglesia del Norte. Además, lo más importante de todo, el experto se reveló brevemente como si estuviera anunciando su llegada. Belkovsky en realidad estaba más perplejo que asustado por el misterioso experto. Aunque Benedicto III llegó en persona con su llegada de Dios recuperada, no le fue del todo imposible sobrevivir en la catedral de la iglesia de San Iván. La gracia de Dios más el núcleo de la defensa en la que la Iglesia del Norte había estado trabajando durante cientos de años fue suficiente para contrarrestar la llegada de Dios. Fue como porque los papas anteriores nunca intentaron bombardear a alguien con la llegada de Dios. Eso podría haber derribado la ciudad en el cielo, pero no habría podido herir mucho a las leyendas en su interior. Sin incluir los ataques de otras personas, al menos Douglas y Brock, que estaban en la cima de lo legendario, no se preocuparían por ser asesinados. La ola legendaria apareció y desapareció de nuevo, exactamente en el mismo lugar que ahora, lo que confundió un poco a Belkovsky, que estaba listo para atacar. Olió algo inusual. Entonces, la luz sagrada en su espalda pasó de ser un hueco a concreto, dando a luz a un ángel que tenía 6 alas en la espalda. Entonces, el ángel se lanzó al vacío y desapareció ante Belkovsky. Fuera de la iglesia de San Iván había una plaza espaciosa que tenía el estilo salvaje y primitivo que era adorado en el imperio Schatzran. En un callejón cerca de la plaza, la oscuridad antes del amanecer había envuelto por completo el lugar, dejándolo terriblemente silencioso. Fue un gran contraste con la magnífica catedral cercana. La luz sagrada surgió en el callejón, y el ángel cuyos ojos estaban cerrados apareció y se convirtió en la apariencia de Belkovsky. Jeje. Una risa espeluznante vino de la oscuridad del callejón. No sonaba para nada de un ser humano y llevaba el aire intenso de la muerte. Había pocos expertos a los que Belkovsky tuviera miedo, y Douglas era el único entre ellos que no era un semidios. Por lo tanto, no mostró cortesía hacia el extraño que pretendía ser misterioso. Si no tienes una buena razón para traerme aquí, será mejor que pienses en una mejor después de llegar al infierno. En medio de la risa, un pajarito que era puramente negro salió volando. Había plumas pálidas y divertidas sobre su cabeza, y el cuerpo del pájaro parecía estar hecho de la muerte más pura. Había llegado con la peor noticia. Belkovsky lo observó con atención, solo para descubrir que el misterioso pájaro lo había disfrazado tan bien que su proyección no podía ver a través de él en absoluto. Podría, si llegaba en persona y lo examinaba con poder divino, pero en tal caso, el pájaro probablemente colapsaría y desaparecería, sin dejar ninguna pista para él. Puedes llamarme pájaro de la muerte, pero esta vez te traje una buena noticia. El pájaro se posó en el aire como si estuviera en una rama. Belkovsky resopló, sin tomárselo en serio. ¿Buenas noticias? Hoy en día hay pocas buenas noticias para mí. Es así. El paquete con descuento de formas de transformarse en demonios primigenios a través del poder de los sentimientos no es una buena noticia para ti. El pájaro de la muerte se rió espeluznantemente. ¿Qué? Los ojos de Belkovsky se contrajeron mientras miraba al extraño pajarito por primera vez. Incluso su respiración inexistente parecía volverse pesada ahora. Después de un breve silencio, miró al pájaro de la muerte y le preguntó: ¿Conoces los caminos? Durante los últimos 2 años, se habían producido muchos accidentes extraños en el territorio de la Iglesia del Norte, y todos los resultados de la investigación apuntaban a los demonios primitivos. Junto con la inteligencia que Belkovsky adquirió del Congreso Oscuro y el Océano Ilimitado, había adivinado más o menos que alguien estaba tratando de recolectar el poder de los sentimientos para transformarse en demonios primitivos. Además, el Congreso de Magia dejó en claro en su transmisión que la transformación en demonios primitivos fue creación de Thanos, y que se había convertido con éxito en un semidios de esa manera. Aunque Belkovsky no estaba del todo convencido por la transmisión abierta, sí tuvo una teoría después de escucharla.
Los pontífices y santos del pasado no pudieron encontrar la manera de ser semidioses y solo pudieron robar y hacer uso del poder de la fe porque faltaban un procedimiento crítico. Por lo tanto, se sintió bastante tentado por el método descrito por el ave de la muerte. ¿No sabes que Viken anunció en secreto la forma de convertirse en semidios? Dijo el pájaro de la muerte en tono de burla. ¿Qué? Belkovsky exclamó de nuevo. Hoy se sorprendió más veces que muchos años antes. No fue porque no estuviera lo suficientemente calmado y concentrado, sino porque el mensaje del pájaro de la muerte fue demasiado impactante. El pájaro de la muerte volvió a soltar una risa horrible. La reina elfa lo sabe, y es por eso que Langsear desapareció. El Demogorgon of Darkness lo sabe, y es por eso que el ex príncipe de los demonios desapareció. Leyendas que apenas perecieron excepto en batallas importantes en el pasado han desaparecido una tras otra. ¿No ha notado nada malo? Eso explica muchas cosas. Belkovsky no estaba creyendo ciegamente las palabras del ave de la muerte. Había sospechado de esos casos todo el tiempo e infirió vagamente un hecho aterrador basado en su inteligencia secreta. Hoy se le ha ofrecido la verdad de los casos. ¿Qué puede obtener Viken al hacer esto? Fue lo que más lo confundió. ¿Qué puede conseguir? Deja que los enemigos se brutalicen entre sí, estabilicen la situación interna y ganen más tiempo para su recuperación. ¿No cuentan? Además, esas personas son una especie de sujetos experimentales de Viken. Su experiencia ayudará a Viken a encontrar los problemas de su método y las formas de resolverlos para que pueda ver la puerta a un dios real. Después de todo, es un semidios y su vida se puede preservar en el peor de los casos. Todavía hay una posibilidad de que vuelva a empezar de nuevo. El pájaro de la muerte se rió entre dientes. Además, los candidatos que eligió son todas las leyendas que no tienen una fuente estable de fe. No es de extrañar que no nos dijera. Belkovsky asintió suavemente. Como pontífice de la Iglesia del Norte, tenía una fuente estable de fe y le había estado robando poder. Si tuviera la forma de convertirse en un semidios, haría un progreso significativo muy rápidamente. Dado que la Iglesia del Norte y la Iglesia del Sur eran del mismo origen, fue más que fácil para ellos robarse el poder de la fe de cada uno. Viken ciertamente no se lo revelaría a su enemigo mortal a menos que su cerebro estuviera roto. Calmándose, preguntó sin rodeos. ¿Qué quieres? Para un pez gordo como él, la decisión en los momentos críticos era indispensable. Por lo tanto, en lugar de divagar, fue al centro del problema. Además, no le preocupaba que el ave de la muerte lo engañara con información falsa. Ciertamente, un acuerdo tan clandestino tenía que completarse parte tras parte. Con su conocimiento, podría decir fácilmente si la información era verdadera y podría cancelar el trato en cualquier momento si determinaba que era falsa. Solo tengo la forma de transformar el estado, pero no la forma de robar y utilizar el poder de la fe, o los secretos para combinarlos y entrar en el nivel de los semidioses. Sin embargo, sé con certeza que has adquirido la forma para robar y hacer uso del poder de la fe del mundo de las almas, y ha sido mejorado por muchas generaciones de pontífices. Entonces, hagamos un intercambio, dijo el pájaro de la muerte con voz ronca en voz baja. Los ojos de Belkovsky se volvieron fríos. ¿Conocía los secretos del pontífice? ¿Quién era él? Viken le dijo. Conteniendo su confusión, Belkovsky dijo, fingiendo estar decepcionado, ¿no hay información completa? No, pero esta es tu última oportunidad. Ciertamente, otras personas no lo expondrían. Nadie quiere tener más competidores. Si no está dispuesto a aceptar el intercambio, iré a buscar a sus santos. No creo que lo rechacen. Los ojos pálidos y hundidos del pájaro de la muerte estaban llenos de burla. Belkovsky estaba un poco enojado, pero la tentación era mucho mayor. Sopesando los pros y los contras, asintió con la cabeza. Solo estamos hablando de la forma de robar y hacer uso del poder de la fe, eso no es un problema. El secreto más importante de la Iglesia del Norte seguía siendo la forma de transmitir la fuerza a través de la divinidad. Correcto. También debes darme los archivos del linaje de eliminación. Eso me interesa bastante. El pájaro de la muerte lo mencionó de manera casual, como si fuera un tema sin importancia. Después del cisma, los vigilantes nocturnos de la Iglesia del Norte tenían muchos caballeros con el linaje de eliminación. Tenían muchos archivos. Belkovsky pensó que también se trataba de un tema sin importancia. Los archivos sobre el poder de la eliminación no eran confidenciales, pero aún así creía que era necesario mostrar su actitud. No hay otros requisitos, a menos que pueda ofrecer otras cosas valiosas.
El pájaro de la muerte se rió entre dientes. Bien. Los dos intercambiaron rápidamente sus archivos antes de despedirse, ambos satisfechos. Al mirar las estatuas de los pontífices y santos anteriores en la sala de oración, Belkovsky de repente se sintió lleno de ambiciones. Aunque no tenía los últimos y más críticos archivos, había avanzado mucho más. Además, había recogido una fuente de archivos. Los expertos que estaban al tanto de los secretos como el Demogorgon of Darkness tenían que tener cuidado más tarde. Dentro del universo atómico, Lucien abrió los ojos y el pájaro de la muerte negro colapsó de repente. Fingió ser el ave de la muerte esta vez en parte para adquirir los archivos y en parte para establecer un nuevo enemigo para que Viken arruinara la situación. Después de todo, el último y más crítico método aún no se le había ofrecido a Belkovsky, y todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de que se convirtiera en un semidios. Lucien ciertamente no quería que hubiera más enemigos semidioses para el Congreso en el futuro. ¿No estás tratando de hacer que la situación sea caótica? Te ayudaré a hacerlo aún más. Sin embargo, el desorden de ese nivel todavía no es lo suficientemente bueno. Lucien puso una expresión que fue llamada por sus estudiantes como la sonrisa del demonio. Capítulo 744. Un villano estándar. En el oscuro palacio subterráneo, los pilares de luz mezclados con fuego caían sin parar. La profunda oscuridad se derritió rápidamente como la nieve que se había encontrado con la luz del sol. Los peculiares gusanos se pusieron rígidos y las horribles sombras gritaron miserablemente. Un destello brilló y los sacerdotes que flotaban en el aire colapsaron repentinamente, como si alguien les arrastrara los tobillos brutalmente. La defensa sobre ellos no funcionó en absoluto. La mayoría de las artes malignas se detuvieron abruptamente. Antes de que pudieran reaccionar, el intimidante hombre de mediana edad de cabello dorado que tenía ante ellos había abierto su mano derecha. En cada uno de sus dedos había un ojo pequeño, y en el centro de su palma había un ojo gigante de color marrón que estaba manchado de sangre. Los 5 ojillos horribles eran de diferentes colores y disparaban diferentes rayos, pero el ojo gigante amarillento brillaba y hacía que todos se sintieran pesados. La gravedad en este lugar parecía haberse intensificado. Rayos en verde, azul y otros colores golpean a esos sacerdotes vestidos de negro, ralentizándolos, paralizándolos o incluso reduciéndolos a innumerables puntos de luz. Los formidables enemigos de los que los reverendos, obispos, caballeros y los vigilantes nocturnos comunes no podían hacerse cargo fueron inmediatamente suprimidos. La victoria estaba cerca. Algunos de los cultistas gritaron de pánico. Nunca antes habían visto a un enemigo tan extraño y fuerte. ¿Dónde está el sumo sacerdote? ¿No debería detenerlo el sumo sacerdote? En el momento crítico, recordaron a su líder, un enviado del supremo heredero del caos. ¿No estaba luchando contra el intimidante hombre de mediana edad en este momento? El hombre de mediana edad que vestía un mono blanco atacó aún más fuerte después de escuchar sus comentarios. Pequeños ojos espeluznantes surgieron de su rostro y su otra mano, disparando rayos de luz defensivos o agresivos. Se burló. ¿Crees que un sacerdote sectario de nivel 7 puede detenerme? He matado a docenas de sacerdotes que eran más fuertes que él. ¿Qué? Después de confirmar la muerte de su sumo sacerdote, los cultistas y sacerdotes restantes colapsaron inmediatamente. Incluso habían olvidado la oración de poder del heredero del caos cuando los rayos llegaron hacia ellos. En pánico, pronto perdieron su capacidad de combate, siendo asesinados o capturados por los vigilantes nocturnos, los reverendos y los caballeros. Ninguno de ellos escapó en absoluto. Jeje. Hay demasiados cultos extraños recientemente. Tenemos que desenterrar su fuente. Los ojos aterradores del rostro y las manos del hombre de mediana edad se cerraron sin dejar ninguna marca. Uno de los observadores nocturnos dijo agradecido. Gracias a Dios que estuvo cerca, mi señor, o esos sacerdotes de heredero del caos podrían haber escapado. De hecho, no solo habrían escapado, sino que también habrían matado a todos los vigilantes nocturnos. Afortunadamente, las terribles consecuencias se habían evitado ya que Winchell, Eyes of Radiance, que ocupaba el tercer lugar entre los observadores nocturnos, había llegado cuando perseguía otra pista. Es mi responsabilidad tratar con los cultistas. Winchell asintió. Buscarán el lugar en grupos. No suelten a ningún cultista. Sí, mi señor, respondió respetuosamente el capitán de los vigilantes nocturnos. Winchell paseaba por el pasillo. Miró el altar desordenado, que estaba grabado con hombres y mujeres desnudos, y buscó pistas que valieran la pena investigar.
Al mirar el magnífico pero algo viejo palacio subterráneo, el ambiente oscuro que estaba lleno de cuerpos y las antiguas puertas y habitaciones de piedra, Winchell de repente tuvo muchos sentimientos encontrados. Se había encontrado con una escena así demasiadas veces. Tanto en sus carreras como aventurero como durante las operaciones para purgar a los cultistas donde se convirtió en un vigilante nocturno, parecía que siempre había estado visitando y luchando en establecimientos subterráneos. A esos malditos hechiceros antiguos siempre les gusta cavar agujeros, maldijo Winchell. De repente, sintió algo. Sus ojos se convirtieron en rubíes y dispararon dos rayos de luz, rompiendo una de las paredes cercanas y revelando la puerta oculta del interior. Al no tener tiempo para llamar a los otros clérigos, voló por el estrecho canal y persiguió al enemigo. Después de dar un giro, Winchell se encontró ante un grupo de admirados cultistas que se arrastraban por turnos a una cámara secreta. Jeje. Winchell se rió entre dientes. ¿Estás tratando de alejarte de mí? Los ojos densos se abrieron de nuevo y los cultistas cayeron uno tras otro. Winchell irrumpió en la cámara y siguió adelante, persiguiendo al enemigo que iba en cabeza. Aquellos detrás que habían sido inmovilizados serían atendidos por los siguientes clérigos. A medida que avanzaba, cada vez menos sectarios estaban ante él, hasta que no pudo ver ninguno. Sin embargo, Winchell no se detuvo. Sus intuiciones le dijeron que había un pez grande más adelante, uno que era tan importante como el enviado en ese momento. ¡Bam! Los rayos rompieron una puerta de piedra llena de dibujos, y Winchell entró en la parte más profunda de la cámara. Miró a su alrededor con cautela, pero no había nada en el lugar excepto la estatua de la reina del caos que sostenía una antorcha encendida. ¿Por qué no hay ningún enemigo? Winchell miró a su alrededor, ligeramente aturdido. Como caballero de oro, tenía bastante confianza en sus entrañas. De repente, pasó un viento frío y Winchell se estremeció a pesar de que era un caballero de oro. Sintió el peligro por primera vez. El sentimiento no fue demasiado fuerte. Winchell no se escapó de inmediato, sino que lanzó rayos defensivos, rodeándose con un muro de hierro. Winchell miró a su alrededor y vio la pared sin vida, la habitación silenciosa y vacía, la estatua ordinaria y tosca, pero sin ninguna fuente de peligro. Sin embargo, la escalofriante sensación aún lo aterrorizaba. No pudo evitar dar un paso atrás. Exactamente en este momento, el fuego de la antorcha que sostenía la reina del caos de repente se elevó alto y ardió fervientemente en una risa malvada. Al instante, Winchell sintió el peligro indescriptible que era cientos, si no miles, de veces más intenso que el anterior. A pesar de que antes había estado vagando al borde de los precipicios como observador nocturno, todavía no pudo evitar temblar. Comprendió que su intuición anterior obviamente se había visto afectada, y que alguien que pudiera afectar su intuición de manera tan efectiva no era absolutamente alguien a quien pudiera resistir, al igual que el sacerdote en ese momento que no podía resistirlo. En su escalofrío, la magnífica fuerza de voluntad de Winchell estabilizó su mente, y su abundante experiencia le permitió notar la anomalía. Era más que fácil para un ser tan fuerte matarlo, pero el ser había pasado mucho tiempo alejándolo de su equipo y tentándolo a entrar en la cámara. Era obvio que había otros propósitos. ¿Quién es? Preguntó tentativamente, con fluidos sucios saliendo de los ojos en su mano. El fuego tomó la forma de un humano y dijo con voz ronca. No importa quién soy. Lo que importa es lo que puedo ofrecer. Jeje. Soy el defensor del Señor en la oscuridad. Preferiría morir antes de lidiar con los demonios. Winchell descartó la posibilidad de que el enemigo fuera un demonio del discurso racional. En la cámara vacía resonó la risa del fuego. ¿Qué pasa si eso te acerca a tu Señor para que puedas contribuir con él más fácilmente? ¿Qué quieres decir? Winchell se sintió absurdamente divertido, pero también estaba profundamente desconcertado. El tono del fuego se volvió grave. ¿Nunca te ha parecido extraño? Como los devotos creyentes y defensores del Dios de la verdad, los reverendos, obispos, ascetas y parte de los caballeros reciben poderes divinos, pero la mayoría de los observadores nocturnos que no eran reverendos al principio pueden solo luchar con tus poderes de sangre. Además, la mayoría de los caballeros son mucho más débiles que los reverendos del mismo nivel en términos de poderes divinos. ¿Por qué? ¿Por qué el justo y desinteresado Dios de la verdad trata a sus defensores tan parcialmente? Tonterías. Hay pecados originales en nuestras espaldas. Solo podemos ganar la bendición del Señor a través de la devoción desinteresada. La ira de Winchell no era del todo auténtica. ¿Es eso así? El fuego se burló.
Teniendo en cuenta tus contribuciones al Dios de la verdad, tu nivel de caballero debería haber aumentado a pesar de que nunca recibes poder divino, ¿verdad? Justo cuando Winchell estaba a punto de refutar con furia de nuevo, el fuego continuó. De hecho, no tiene nada que ver con el Dios de la verdad. Sus bendiciones para ti han sido interceptadas por el Papa y los grandes cardenales. Todavía está dormido, no se da cuenta de eso. ¿Qué? Winchell estaba menos enojado ahora que el señor no era culpable de eso. Puede echar un vistazo a este archivo. Esta es una recompensa del Dios de la verdad. Se la ha ganado. Las palabras saltaron del fuego y constituyeron un artículo lleno de sofisticados símbolos. Winchell estaba bastante preocupado de que pudiera ser una tentación de demonios, pero su confusión aún lo impulsó a leer el artículo. Después de todo, nunca traicionaría a la iglesia. Esa era su postura. En el momento en que lo vio, le resultó imposible apartar los ojos y quedó completamente fascinado por él. Esto es, sacudió la cabeza tanto con miedo como con entusiasmo. Como Dios Todopoderoso, ¿por qué el Dios de la verdad exigiría la difusión de la fe? ¿Es necesaria para él? El poder de la fe es en realidad una recompensa para los defensores leales como tú para que puedan pulirse con ella y estar más cerca de él. Sin embargo, el Papa y los grandes cardenales lo han interceptado todo sin dejar nada para ti. Ahora, ¿entiendes por qué son tan fuertes, no? La voz del fuego se volvió suave, pero Winchell temblaba con cada palabra. No lo creo. Sacudió la cabeza con fuerza antes de preguntar con incredulidad. ¿Me has mostrado un método tan importante como ese? La forma de robar y hacer uso del poder de la fe se había grabado en su cerebro. Ahora que lo has preguntado con sinceridad, te daré una respuesta sincera. Soy la encarnación de la justicia, y odio más cosas injustas como esta. El fuego rió entre dientes y continuó a pesar de la sospecha en los ojos de Winchell. Ocasionalmente le pediré algo de información. Tenga la seguridad de que nadie sospechará de usted. Tengo muchas otras fuentes de inteligencia, incluidas varias túnicas rojas. ¿Túnicas rojas? Las pupilas de Winchell se contrajeron abruptamente. Durante cientos de años, debido a la singularidad del corazón de la fe, la Iglesia nunca había tenido espías en el nivel de las túnicas rojas, o al menos, ningún espía externo, ya que la Iglesia del Norte y la Iglesia del Sur habían enviado muchos espías de tal nivel entre sí. ¿Era de la Iglesia del Norte? ¿Tienes miedo de que tu corazón de fe sea sacudido después de recibir esto? Entonces, no adivines quién soy. Solo necesitas recordar mi nombre en clave, el Red Burier. El fuego se apagó gradualmente. Winchell se quedó donde estaba y miró la habitación vacía, sin poder decir nada durante mucho tiempo. Sintió que tenía el sueño más extraño. ¿Había obtenido el enfoque más valioso y útil sin pagar nada en absoluto? Dentro de la Tierra de la Verdad, Lucien le dijo a Douglas con una sonrisa. Viken secretamente liberó las formas de convertirse en un semidios para permitir que los expertos legendarios compitan entre sí, y ahora, estamos haciendo exactamente lo mismo. Secretos para robar y hacer uso del poder de la fe entre parte de las túnicas rojas, permitiéndoles así robar el poder de la fe. De tal manera, la fundación de la Iglesia del Sur también se arruinará. Después de todo, la diseminación de la fe no puede llevarse a cabo solo como la exploración de los arcanos y el mundo de los brujos. Una organización jerárquica es indispensable para ellos. A menos que pueda proyectar una semilla en la mente de cada clérigo, esto no es algo que Viken pueda evitar. Si no fuera por el temor de que Viken pudiera descubrirlo, habría publicado la forma de robar el poder de la fe a través de Arcana Voice. Si Viken sabe cómo estás usando un método tan valioso, su expresión será sin duda muy espectacular. Douglas se rió entre dientes. Después de todo, ¿quién podría haber pensado que alguien difundiría el método? ¿Les preocupaba tener muy pocos competidores? Solo Lucien y los otros grandes arcanistas que nunca consideraron el enfoque estaban lo suficientemente decididos para hacerlo. Lucien abrió las manos. Quizás maldeciría que soy un loco. Capítulo 745 Solución rápida. Douglas dio una palmada en el sofá y dijo. Desde que se fundó el Congreso de Magia, debido a que el corazón de la fe debe construirse sobre la devoción y la fe en el Dios de la verdad, los hechiceros han estado adorando en secreto al Dios de la verdad o se han comprometido por la Iglesia con dinero y materiales, y los clérigos de nivel obispo nunca antes se han convertido en los espías del Congreso. Finalmente, no necesitamos tomar el golpe pasivamente todo el tiempo en términos de inteligencia. Viken nunca creería que algunos de las túnicas rojas sirven secretamente al Congreso.
Tenía muchos sentimientos encontrados. En los últimos cientos de años, el Congreso de Magia se había infiltrado por muchos espías de la Santa Verdad. En muchos casos, el Consejo Supremo sabía que ciertas personas estaban conspirando con la Iglesia, pero no las arrestaron ni las castigaron solo para que esos espías pudieran entregar la información incorrecta que contrarrestaría la influencia de los espías no descubiertos. Aunque el Señor de los No Muertos era una autoridad para invadir el cerebro y comprobar los recuerdos, había demasiada gente en el Congreso y la mayoría de los hechiceros tenían sus propios secretos. Era imposible examinarlos uno por uno. Por supuesto, las teorías disruptivas que desafiaron el cañón y las doctrinas también habían purgado en parte a los espías que creían en el Dios de la verdad. Sin embargo, no fue hasta después de la batalla de Rentato y el éxodo de la Iglesia del Sur que los espías dentro del Congreso finalmente dejaron de tener influencia. En consecuencia, sin importar cuántos clérigos llevaran una vida corrupta, y sin importar cuánto odiaran a sus superiores o colegas, estarían traicionando al Dios de la verdad cada vez que cooperaran con los hechiceros. Su corazón de fe inevitablemente temblaría y serían tragados por la luz santa. Por lo tanto, el Congreso de Magia solo podía establecer espías que estuvieran en el nivel de reverendos. Esos espías no pudieron ser promovidos a obispos debido a su fe impura. En la mayoría de los casos, tuvieron que recopilar inteligencia a través de la infiltración cerebral y otros hechizos. Antes tenía mucha curiosidad por saber por qué Sar, el pontífice y los santos de la Iglesia del Norte podían cooperar con nosotros sin verse afectados, y por qué les gustaba jurar con el corazón de la fe. Lucien lo había adivinado vagamente cuando supo que el poder de la fe podía ser robado, y lo entendió completamente después de que adquirió el método real. La conexión entre el corazón de la fe y Mountain Paradise estaba en parte bajo su propio control gracias a la ayuda de la divinidad, que les permitió cambiar las reglas en parte. Cuando creyeran que no quebrantaron su fe, no estarían quebrantando su fe. Douglas asintió. También tenemos que establecer ciertos espías de nivel cardinal en la Iglesia del Norte. Reflexionando por un momento, dijo. Nuestro control sobre ellos se reducirá si les ofrecemos la forma de robar y hacer uso del poder de la fe sin pedirles cosas equivalentes a cambio, pero ciertamente no nos creerían si nosotros no hacemos eso. Solo cuando obtengan beneficios sustanciales de ello, se verán inmersos más y más profundamente en este camino, para nunca regresar. Eso es exactamente lo que esperamos. En cuanto a nuestro control sobre ellos, el primer método es una amenaza. Por lo menos, hasta que se conviertan en leyendas, no están calificados para robar y hacer uso del poder de la fe. Una vez que estén expuestos, seguramente serán quemados por los grandes cardenales por corrupción. Aunque esos grandes cardenales tienen el panorama general en su mente, esto es algo que concierne a su propia fuerza. Ciertamente no quieren que más personas compartan el poder de la fe. Para las personas que se habían convertido en santos cardenales o caballeros divinos honestamente paso a paso, los grandes cardenales no les harían pasar un mal rato, sino que compartirían los métodos con ellos. Después de todo, estaban bastante alarmados por el rápido aumento del Congreso de Magia, y sabían que tenían que aumentar la fuerza de las leyendas y restaurar su número. Mientras hablaba, Douglas miró a Lucien. La segunda forma de control es la atracción. Hemos controlado los 4 países de este lado del estrecho y la costa norte. Un gran número de creyentes vive en nuestro territorio. Siempre que estén dispuestos a trabajar con nosotros, podemos ayudar. Ellos roban el poder de la fe de la Iglesia Olmish y otras religiones. Ese es un recurso seguro y abundante que ciertamente los tentará. Después de todo, cuando roban a su propia gente, tienen que ser muy prudentes en caso de que sean descubiertos por los grandes cardenales. La Iglesia Olmish dependía estrechamente del reino de Olm. Por lo tanto, Douglas preguntó la opinión de Lucien cuando propuso la sugerencia sin usar un tono afirmativo. Eso no es un problema. La Iglesia Olmish es solo una herramienta para que estabilicemos a los creyentes. No estará a nuestro favor ni al favor de Olm si se vuelve demasiado fuerte. 1 o 2 santos cardenales y caballeros divinos deberían ser suficientes. Además, me temo que Viken les ha dicho en secreto a los arzobispos de iglesias tan ramificadas las formas de convertirse en semidios, asintió Lucien y dijo. En este momento, solo había 2 caballeros legendarios en Olm. Ciertamente no sería bueno si la Iglesia Olmish superara en número al Estado en términos de leyendas. Douglas estuvo de acuerdo con el juicio de Lucien. Viken teme que la Iglesia del Norte lo supere, pero ciertamente no le temen a las iglesias ramificadas como la Iglesia Olmish que ni siquiera tienen una leyenda.
De hecho, el poder de la fe en tu iglesia de vapor también puede ser transformado y proporcionado a esas túnicas rojas. Jeje. Tu proyecto de investigación tiene muchos propósitos. No lo planeaste de antemano, ¿verdad? De repente mencionó la iglesia de vapor, como si hubiera entendido otro propósito de la investigación de Lucien. Tenía una idea aproximada al respecto, pero solo podía explorar por mi cuenta debido a la falta de archivos. En realidad, fue la operación de Viken lo que me inspiró. Lucien se rió entre dientes. No era del todo tan visionario. De otra manera, de repente, Lucien se quedó atónito. Sacó un títere verde no legendario que construyó, solo para descubrir que se había tenido un tono de enrojecimiento. ¿Una túnica roja me está contactando? ¿Ya? Lucien se sorprendió. Douglas reaccionó con bastante normalidad. Quizás sea inteligencia importante. Tal vez. Me proyectaré y echaré un vistazo, le dijo Lucien a Douglas. Este era su semiplano, y tuvo que pedir permiso para proyectarse a algún lugar cercano a la ciudad santa. Un carro se movía establemente por el camino ancho en el suburbio de la ciudad santa y no se detuvo hasta que llegó a una mansión en el borde del bosque. Obispo Mears, gracias por albergar nuestro ritual de bautismo en nuestra casa. El dueño de la mansión, un vizconde, se inclinó ante la túnica roja que se bajaba del vagón con respeto y aparente entusiasmo. Su difunto padre estaba muy cerca de la túnica roja, pero sabía que la posición entre él y la túnica roja era demasiado grande. No esperaba que Mears realmente viniera de bautizar a su pequeño hijo. Sin embargo, su invitación fue aceptada. Tu padre y yo éramos buenos amigos que crecimos juntos. No hay necesidad de agradecerme. Primero me limpiaré en la iglesia y realizaré el ritual mañana. Mears era un anciano de pelo gris, amable pero temible. Después de entrar en la pequeña iglesia, Mears se arrodilló ante la cruz y comenzó su oración. A altas horas de la noche, levantó la cabeza y miró la cruz y el santo insignia incrustado en ella con sentimientos complicados. Luego, sacó una delicada marioneta y la activó. La marioneta de repente brilló enrojecida y agitó los brazos como si estuviera viva, antes de saltar hacia adelante y mirar a Mears con una cara hilarante. ¿Me convocaste? Mears estaba profundamente disgustado por la marioneta, que era solo del tamaño de su pulgar. Respiró hondo y dijo. Ya hemos obtenido los secretos de los planetas artificiales. Este es el archivo que necesita. Si bien la duplicación de planetas artificiales fue supervisada por los santos cardenales, no se pudo lograr sin la participación de túnicas rojas. Sin embargo, no eran como los grandes arcanistas que equivalían a todo un equipo de investigadores y que podían hacer todo por sí mismos. Por lo tanto, los objetivos a los que Lucien sedujo con el poder de la fe incluían a Mears, que era de la Escuela Superior de Teología. Está bien. Trabajo bien hecho. Pienso muy bien en ti. El resplandor rojo de la marioneta se tragó el archivo que presentó Mears. Con tristeza, Mears dijo. He cumplido su solicitud. Puede dejar de molestarme en el futuro. ¿Es así? Entonces, ¿debería molestar a Philip, Astira, María o Baharay? La marioneta se rió entre dientes. Los primeros tres nombres eran los grandes cardenales que eran responsables de la teología, y el último era el gigante de la Inquisición. Mears gritó enojado. Diablo, ¿no dijiste que no me amenazarías? ¿Y creíste todo lo que dije? Sé que eres muy consciente de que nunca podré amenazarte si no usas el método, pero si lo haces, será tu connivencia que puedo amenazarte. La cara de la marioneta era aún más divertida mientras continuaba. No me culpes por la decisión que tomaste. Diablo, maldito diablo. Mears rechinó los dientes, pero no opuso resistencia. Después de que probó el método y tuvo éxito, ya se dio cuenta del precio que estaba dispuesto a pagar. Le advierto, no proponga peticiones que sean demasiado escandalosas, o preferiría confesar todo a su santidad. Después de convertirse en santo cardenal, podría deshacerse del diablo. Para entonces, todo lo que hiciera sería perdonado por la Iglesia. Así es. Me gusta cooperar con la gente que sabe exactamente lo que más quiere. Tenga la seguridad. Amenazar es lo último que me gustaría hacer. Siempre he sido un hombre amistoso que cree en la reciprocidad, charló el títere. Si la inteligencia que me proporcionas en el futuro me satisface, ¿qué? La respiración de Mears se volvió pesada. Luego, vio las manchas de cabello divino alrededor del títere que parecían ser diferentes de la luz sagrada. ¿Necesitas preguntarme qué es esto? La marioneta se rió entre dientes. Mears guardó silencio. Finalmente entendió por qué la tentación de los demonios podía incluso corromper a los ángeles según el cañón.
Los archivos de planetas artificiales que ha adquirido la Iglesia no tienen las partes especiales que agregué más adelante, lo que significa que el traidor intercambió la información de antemano. Por supuesto, también es posible que él mismo haya construido la información según el mecanismo. Después de todo, el estilo de los círculos mágicos en el planeta artificial en el archivo es muy diferente al que estamos acostumbrados, dijo Lucien a Douglas y Fernando con los archivos en la mano. Capítulo 746 El misterioso experimento de Lucien. Examinando los archivos en sus manos, Douglas comentó mientras pasaba las páginas. Es cierto que el estilo de la combinación de diferentes patrones mágicos es muy diferente al de nuestra versión, pero también es posible que lo haya modificado a propósito después de intercambiar para ello. Los hechiceros que tienen las calificaciones y las autorizaciones para adquirir la estructura completa de los planetas artificiales no pueden ser estúpidos. El modelo de estructura de un hechizo o un círculo mágico no era único. Siempre que estuviera de acuerdo con el mecanismo y proceso correspondiente, el eventual modelo mágico o círculo mágico lograría el efecto deseado. Por lo tanto, los hechizos que diferentes hechiceros construían basados en el mismo principio arcano a menudo resultaban ser modelos cuyo núcleo era el mismo pero cuyos detalles eran diferentes de sus estilos personales. A veces, cuando los detalles de su diseño eran perfectos y lo suficientemente cercanos al mecanismo, su modelo tenía un mejor efecto que otros modelos. Esa también fue una fuente de magia única. Sin embargo, un mejor efecto no fue esencialmente mejor. Todavía estaba limitado por el núcleo y no podía superar su máximo. Por lo tanto, la mayoría de los hechizos que estaban abiertos al público se habían unido como los modelos mágicos con mejor resultado. Fueron conocidos en el Imperio Mágico como hechizos estándar. Eso fue aún más obvio en el Congreso de Magia donde la investigación estuvo abierta. En muchos casos, la mejora de los hechizos tuvo que depender de una comprensión más profunda del mecanismo. Sin embargo, durante los últimos 100 años, a los arcanistas del Congreso de Magia se les había ocurrido que quizás los hechizos estándar realmente no existían. Es decir, el modelo mágico con mejor efecto no era universal. Los diferentes hechiceros tenían sus propios modelos diferentes para lograr el mejor efecto. El extraño fenómeno llamó mucho la atención en ese momento. Investigaciones posteriores indicaron que se debía a los diferentes mundos cognitivos de diferentes hechiceros. Los modelos mágicos que mejor se adaptaran a sus mundos cognitivos lograrían el mejor efecto. Después de eso, muchos hechiceros analizarían los hechizos estándar y ajustarían los detalles después de intercambiarlos por ellos para que los hechizos estándar se adaptaran mejor a ellos. Pero, por supuesto, el mundo cognitivo solo se estabilizaría después del rango medio. No había necesidad de que los aprendices de magia y los hechiceros habituales hicieran eso. Jeje. Es suficientemente bueno que el rango se reduzca. No creo que se quede bajo en el futuro. Descubriremos quién es si hace algunas cosas más similares. Fernando trazó círculos en la lista, odiando tanto al traidor que casi quiso agarrarlo y dejarlo saborear la sensación de una tormenta. Después de la discusión sobre el tema, Douglas preguntó repentinamente a Fernando, Brock y Lucien sobre el progreso de su investigación sobre la teoría cuántica del campo. ¿Todavía no hay solución al problema del infinito? Creo que tu idea sobre la teoría del campo es correcta. Camina por el camino, tarde o temprano descubrirás la esencia de la fuerza electromagnética. Como mínimo, la explicación actual es mucho más avanzada que la del pasado. Quizás después de que la teoría tome forma, el mundo cognitivo roto y solidificado de Brock será restaurado, y encontrará su propio camino hacia el semidios. A juzgar por su tono y su elección de palabras, todavía estaba bastante preocupado por Brock, su alumno insubordinado. Sin embargo, encontrar el camino no significó avanzar. Dejando a un lado las probabilidades de éxito, la perfección de los detalles en el camino probablemente llevaría muchos años. Por ejemplo, Douglas había visto el camino hacia el semidios a través de la teoría general de la relatividad durante muchos años, pero aún estaba lejos de encontrar su camino. Tendría que esperar la retroalimentación de la verdad del mundo basado en planetas o agujeros negros. Infinity, repitió Fernando en voz baja como si quisiera tragárselo. Lucien respondió con una sonrisa. Hemos decidido enviar los artículos recientemente para que más arcanistas puedan trabajar en ellos. Sí. Los estudios de los arcanos no son como la magia. Con suficientes conocimientos y talentos fundamentales, los arcanistas de rango medio y superior también pueden hacer enormes contribuciones. Durante la última década, los jóvenes han logrado muchos logros en el nuevo dominio microscópico arcanistas cuyo nivel de arcanos no es muy alto.
Esta es una era de los jóvenes. Tú eres el representante más distinguido de ellos, dijo Douglas con sentimientos encontrados. Lucien sonrió. La mayor parte de los estudios fueron completados por el señor presidente y maestro. Señor presidente, ¿cómo va su preparación para buscar planetas? Mejor de lo que pensaba. Probablemente en 1 o 2 meses, podré realizar un salto espacial súper remoto. Espero poder encontrar a los pequeños que me han estado dando dolor de cabeza durante cientos de años, respondió Douglas. Con humor inusual. 1 o 2 meses. Lucien estaba bastante sorprendido. ¿No calculó el presidente que tomaría 1 o 2 años? Douglas se rió entre dientes. He cambiado mi plan. He pospuesto la búsqueda de los planetas que están lejos porque puede ser más fácil encontrar el Sol que está más cerca de nosotros, aunque nadie lo ha logrado antes. Durante el Imperio Mágico, los hechiceros legendarios habían intentado buscar el Sol a través del salto espacial, sin éxito. Por lo tanto, creían que el Sol era el símbolo de cierto semidios y no podía ser localizado sin su permiso. Además, según la comparación entre el Sol y la Luna plateada, era posible que el dios del Sol no fuera un semidios sino uno real. Después de todo, hasta que Douglas propuso el sistema de movimiento de los cuerpos celestes, generalmente se adoraba al Sol que iluminaba la Tierra y irradiaba luz y calor. Los hechiceros le habían dado un gran significado, convirtiéndolo en uno de los cuerpos celestes especiales e influyentes en la escuela de astrología, al igual que la luna plateada. Guiados por tales ideas, ningún hechicero legendario intentó localizar el Sol hasta que Douglas se convirtió en legendario, pero tampoco pudo encontrar el Sol. Entonces, reconoció la teoría de que el Sol era un semidios y apuntó a las estrellas más lejanas en su exploración cósmica más adelante. Señor presidente, debe tener cuidado. Es posible que nuestro cálculo no haya tenido en cuenta todos los factores. Podría ser bastante peligroso si aterriza en la superficie del Sol después de la teletransportación, recordó Lucien con preocupación. Lucien nunca consideró la posibilidad de teletransportarse al Sol porque el calor aterrador y la enorme gravedad impedirían que se abriera la puerta del espacio-tiempo. Eso será algo bueno. Moriría sin remordimientos incluso si me matan en el acto, dijo Douglas con una sonrisa, como si realmente fuera algo bueno. Fernando no dijo mucho. No fue tan fácil matar a un hechicero legendario. Miró a Lucien con los ojos rojos. ¿En qué ha estado trabajando durante la última mitad del año, excepto en la teoría de campo? Analizando hechizos legendarios, mejorando mis capacidades mágicas y tratando de alcanzar la cima del nivel 3 para poder avanzar al nivel 4. Lucien no parecía tener claro lo que quería decir su maestro y respondió francamente. Sin embargo, no estaba mintiendo sobre el enfoque de su vida recientemente. Después de perdón de la diosa de la nieve y protección elemental, 13 hechizos legendarios habían sido grabados en su alma, y el número probablemente llegaría a 15 en un año. Estaría calificado para correr en la cima de lo legendario. Fernando dijo de mal humor. Sé que está haciendo un progreso notable. Lo que le pregunté fue la solicitud que presentó al Magic Research Board. ¿Qué planeas construir dentro de Atom Institution? Los costosos materiales que necesitas son suficientes para construir un objeto mágico de nivel 9. Alguien lo mencionó antes de que viniera aquí y no conocía los detalles. Le he dedicado más materiales auxiliares de los que solicité. Lucien negó con la cabeza con una sonrisa. La razón principal es que muchas áreas con entornos pésimos solo pueden ser visitadas por hechiceros de alto nivel. Algunos lugares incluso exigen archimagos. Por lo tanto, los hechiceros comunes con dones arcanos no tienen la opción de explorar y estudiar tales áreas, lo cual es una mayor restricción para el desarrollo de los arcanos. Después de todo, muchos de nuestros logros de hoy dependen de la colisión de partículas, las huellas inusuales durante los experimentos y la selección de datos abundantes. Se necesitarían docenas, si no cientos de veces más, si el legendario, los hechiceros y los archimagos están haciendo el trabajo solos. Douglas asintió. Es una idea fantástica. ¿Tiene algún producto todavía? Estoy cerca del éxito. Una vez que funcione, lo abriré a todos los arcanistas, pero tienen que presentar una solicitud con anticipación y recibir un examen exhaustivo. Lucien describió brevemente su artículo alquímico y obtuvo la aprobación de Douglas y Fernando. En Atom Institution, Heidi y los otros estudiantes miraron la puerta de un pequeño laboratorio. Estaba absolutamente silencioso, sin que saliera ningún sonido. Dijiste que nuestro maestro se ha encerrado a menudo en este pequeño laboratorio durante los últimos meses, y que las ondas mágicas se esparcen de vez en cuando.
Aunque habían estado separados durante varios meses, Katrina no se sentía alienada de Heidi y sus otras amigas en la institución Atom. En cambio, tenía una sensación de familiaridad y calidez ahora que finalmente había regresado a casa. Heidi asintió con la cabeza rápidamente como un pollito. Sí. No sabemos en qué está trabajando nuestro maestro. Es bastante misterioso y cierra con llave el laboratorio cada vez. Apenas había concluido su frase cuando se abrió la puerta del pequeño laboratorio y Lucien salió con su traje cruzado. Buenos días, maestro. Heidi y los otros estudiantes lo saludaron al mismo tiempo. Sus ojos rodaban sin parar mientras trataban de ver qué había dentro del laboratorio desde el espacio que Lucien estaba bloqueando. Usted es muy curioso. Lucien dijo con una sonrisa. ¿Eh? Sí. Tengo mucha curiosidad. Después de un breve aturdimiento, Heidi se apresuró a asentir. Lucien los miró a su alrededor. Si tienes curiosidad, ¿quieres intentarlo? Sin embargo, solo 4 personas pueden tomarlo a la vez. Yo. Me gustaría tomarlo. Heidi siempre había sido una chica curiosa y creía que su maestra no la haría daño. Con ella como ejemplo, Sprint, Katrina y Annick levantaron la mano antes que otras personas. Está bien. Ven conmigo. Lucien se dio la vuelta y les mostró a todos lo que había dentro del laboratorio. Capítulo 747 Romance de Estudios Arcanos. No era exactamente un laboratorio espacioso. Las plataformas alquímicas y los objetos mágicos que deberían haber estado aquí no se encontraban por ningún lado, pero la habitación no estaba vacía en absoluto. En la pared, el piso y el techo, patrones de magia plateada y negra sobresalían sin parar. Al esparcir la luz que parecía agua corriente, se conectaron entre sí y formaron un modelo tridimensional. Luego, se estiraron hacia el centro y se tejieron en una red ilusoria en capas, que se integró con el complicado círculo mágico desplegado en el centro del laboratorio, constituyendo una imagen profunda y misteriosa. ¿Un círculo mágico? Heidi miró el laboratorio bastante conmocionada. Su maestra había estado ocupada y misteriosa en los últimos meses solo para establecer el círculo mágico. No parecía tan complicado que un gran arcanista tuviera que dedicar unos meses a ello. Ella había pensado que su maestra estaba instalando nuevos dispositivos experimentales, como los colisionadores de partículas, que eran mejores y más poderosos. Lo que vio la desconcertó. Aturdida por un momento, Annick reconoció el propósito básico del círculo mágico. ¿Un círculo mágico de espacio-tiempo? ¿Un portal al reino alternativo? Eso hizo que él y los demás visitantes se sintieran aún más sorprendidos y confundidos. Al ver que no era un dispositivo experimental, habían adivinado que el círculo mágico tenía usos especiales. Por ejemplo, podría completar ciertos experimentos especiales en el dominio microscópico o ayudar a los arcanistas a encontrar los misterios de los electrones y las otras partículas microscópicas. Poco esperaban que fuera un círculo de teletransportación como un portal al reino alterno. ¿Fue de alguna utilidad para la institución Acton? ¿Podrían teletransportarse a un átomo? Lucien, que estaba de espaldas a ellos, no se molestó con su sorpresa y curiosidad. Entró al laboratorio sin prisa y se situó en el centro del círculo mágico. Luego, se dio la vuelta y sonrió a Katrina, Sprint, Annick y Heidi. Sabrás para qué sirve después de probarlo. Maestro, ¿es usted tan malo? Mi corazón explota de curiosidad. Heidi dijo de manera exagerada. Mientras tanto, saltó al laboratorio y se paró junto a su maestra. Sprint y los demás visitantes estaban llenos de preguntas, pero no se atreven a demorarse, por temor a que otras personas puedan robarles la oportunidad. Entonces, la siguieron al laboratorio. Heidi, debes contarme todo lo que ves y sientes después. La Iría alzó la voz con admiración. Había levantado la mano demasiado lentamente en ese momento. Lazar, Rock y Jerome se quedaron no muy lejos y los miraron. Aunque ellos mismos eran bastante curiosos, sentían que sería demasiado vergonzoso competir con los estudiantes, ya que eran amigos de Lucien y una especie de tíos para Heidi y los otros estudiantes. A pesar de que los estudiantes los habían alcanzado en términos de nivel de arcano y nivel de magia, el sentimiento en el corazón era difícil de cambiar, a menos que se convirtieran en un hechicero legendario o un gran arcanista en solo 10 años, como lo hizo Lucien. Lucien chasqueó la mano derecha y todos los patrones mágicos a su alrededor brillaron. La luz, que se sentía como ondas de agua, al principio se volvió tan deslumbrante como la luz del sol al mediodía. La luz se reunió y un pequeño sol parecía salir en el centro del círculo mágico. Era incandescente pero no abrasador.
Gradualmente, el grupo de luz pura se extendió hacia una puerta que tenía 2 personas de altura. Los símbolos mágicos flotaban dentro de la luz que fluía. Lucien extendió su mano derecha. Como si se hubiera puesto un guante de plata, presionó con fuerza la puerta de la luz, y la puerta se abrió de inmediato. Un brillo infinito apareció, ahogando a Lucien, Heidi, Annick y Sprint. Después de que se apagó la luz, Lucien y sus alumnos ya se habían desvanecido, y la puerta de la luz parecía haber perdido todo su vigor. Estaba sin vida y sin brillo, como si estuviera hecho de rocas pálidas. Me pregunto qué verán Heidi y los demás, y Shelly cruzó las manos inconscientemente. El mareo causado por el cambio de tiempo y espacio llegó tal como se esperaba. Afortunadamente, los estudiantes, que en este momento eran hechiceros del quinto círculo, tenían abundante experiencia y ya se habían mejorado con los hechizos que podían resistir el sentimiento. Por lo tanto, se sintieron mejor muy pronto. Heidi miró al frente con impaciencia antes de deshacerse por completo del mareo. Tenía demasiada curiosidad. Frente a ella había un cristal transparente. Fuera del cristal estaba la oscuridad más pesada y profunda que Heidi había visto en su vida. Oscuridad ilimitada e interminable. En las profundidades de la oscuridad, pálidos puntos de luz brillaban intensamente, puros y claros sin ningún destello, lo que le dio a Heidi una inexperta sensación de inmensidad y vacío, como si su mente se hubiera calmado por completo. Sentía que era tan insignificante y que el mundo era tan enorme. Esto es, Heidi olvidó por completo su mareo. Su voz era tan impredecible como la charla de un sueño. Sprint, Annick y Katrina también miraron la oscuridad sin fin y los puntos de luz a su alrededor, perdidos. Vagamente adivinaron algo, pero les fue imposible captarlo con claridad. De pie detrás de ellos, Lucien levantó la mano derecha y señaló la oscuridad profunda y los puntos de luz mientras decía con un suspiro: esto es el espacio. ¿El espacio? ¿El universo? Heidi y los otros estudiantes volvieron a ser de repente y se apresuraron a mirar hacia abajo. Todavía era vidrio transparente bajo sus pies. Sobre el cristal había capas de diminutos patrones mágicos que se ondulaban de vez en cuando, como si estuvieran contrarrestando y resistiendo algo. Debajo del cristal, por otro lado, ya no había un suelo sólido, un cielo azul o un océano azul, sino la oscuridad que era exactamente la misma que los alrededores. En medio de la oscuridad más profunda y densa, se incrustaron puntos de luz blancos y puros. Rodeados de idéntica inmensidad y oscuridad en todas direcciones, y mirando las estrellas claras y sin parpadear a lo lejos, cada ser humano aquí encontró imposible contener la soledad y la sensación de insignificancia en su corazón. Sintieron el asombro más profundo. Este es el espacio más hermoso que he visto. Heidi había estado en aventuras antes. Sin embargo, ni el cielo nocturno de las mesetas ni el del océano podían compararse con lo que estaba viendo en ese momento. Esta fue una pintura eterna y el espléndido cosmos con el que la mayoría de los arcanistas soñaban. Katrina estaba tan fascinada como Heidi. ¿Quién dijo que los estudios de los arcanos no toleraban el romance? Este fue el mayor romance. Sprint y Annick prestaron más atención a la importancia del espacio. Por lo tanto, después de una breve fascinación, volvieron a ser ellos mismos muy rápidamente. Mirando a su alrededor con cuidado, encontraron que estaban en una sala de cristal que era del tamaño de un laboratorio normal. Flotaba en el cosmos, con innumerables patrones mágicos brillando en su superficie y construyendo círculos mágicos. Lo que había dentro de la sala de cristal era aún más increíble. Había círculos mágicos sofisticados por todas partes. Algunos proporcionaron gravedad y otros crearon aire, convirtiendo el lugar exactamente como en el suelo. Por supuesto, una proporción bastante grande de círculos mágicos no tenía nada que ver con eso. En cambio, junto con las plataformas alquímicas y los ciclotrones, constituyeron un laboratorio con funciones completas. Maestro, ¿esto es? Sprint abrió la boca y preguntó, aunque básicamente había adivinado el propósito de la sala de cristal. Lucien asintió con la cabeza y dijo con una suave sonrisa: este es un observatorio cósmico. ¿Un observatorio cósmico? Heidi y Katrina fueron despertadas por su diálogo y capturaron el término con precisión. Lucien señaló: es universalmente conocido que el cosmos está lleno de extraños rayos de maldiciones y otros grandes peligros, como temperaturas extremadamente bajas y temperaturas extremadamente altas. Por lo tanto, solo los archimagos y los de arriba se atreven a venir aquí, pero de hecho, considerando los peligros desconocidos en el espacio, pocos archimagos exploraron este lugar, dejando el vasto universo a las leyendas.
Nuestro estudio anterior indicó que los rayos de las maldiciones son partículas y radiaciones electromagnéticas de diferentes frecuencias. Entonces, ¿qué pasa con las maldiciones de los rayos en el espacio? Buscamos todo tipo de materiales y chocamos las partículas una y otra vez para encontrar nuevas cosas, ¿no? Los rayos cósmicos son algo que apenas hemos estudiado antes. Es posible que podamos encontrar algo nuevo fuera de ellos, que nos ayudará a descubrir el siguiente nivel del micromundo. En el pasado, la exploración y el trabajo de estudio fue realizado principalmente por los legendarios hechiceros. Sin embargo, encontrar rayos adecuados en un cosmos tan vasto y capturar las huellas inusuales durante los innumerables experimentos llevaría mucho tiempo y muchos experimentos. Por tanto, las leyendas no han logrado mucho hasta ahora en ese aspecto. Con eso en mente, presenté una solicitud a la Junta de Investigación Mágica para construir un observatorio cósmico que pueda resistir los rayos cósmicos y soportar la teletransportación, de modo que los arcanistas comunes también puedan participar en los estudios sobre los rayos cósmicos y el vasto espacio. Reduciremos el costo de tiempo aumentando el número de participantes y la frecuencia de los experimentos. Lucien presentó los antecedentes y guió a sus estudiantes a usar los dispositivos experimentales especiales en el observatorio cósmico para introducir los rayos cósmicos en el exterior. Heidi, Katrina y los demás estudiantes estaban encantados. ¿Podrían también estudiar el cosmos y vagar por el espacio? Mientras tanto, Heidi y Katrina tenían una sensación extraña. Hace un momento, todavía estaban imaginando qué gran y romántico sentimiento sería si estuvieran sentados dentro del observatorio cósmico solos en compañía de nadie, excepto por las numerosas estrellas afuera de la ventana. Sin embargo, cuando su maestro presentó el observatorio cósmico, así como los círculos mágicos y los elementos alquímicos en él, objetivamente con la jerga de los estudios arcanos, la sensación de romance se hizo añicos inmediatamente sin un sonido. Todo lo que pudieron notar fue cómo usar este círculo mágico y cómo procesar los datos que recopilaron. Lucien notó que Heidi y Katrina no se veían del todo bien, por lo que preguntó confundido. ¿Qué pasa? No debería haber ninguna fuga de rayos cósmicos en este lugar. Bueno, debes prestar atención al consumo de energía del observatorio cósmico. Y cambiar las gemas mágicas a tiempo. ¿La energía solar no puede sostenerse por mucho tiempo? Heidi olisqueó e interrumpió a Lucien, casi llorando. Maestro, devuélveme el romance de los estudios arcanos. ¿Eh? Lucien arqueó una ceja, sin tener la menor idea de lo que pensaban sus dos alumnas. Capítulo 748. El auge de la exploración espacial. Lyria, Chelly y los demás estudiantes se pararon fuera del pequeño laboratorio y observaron el portal y los patrones mágicos que se habían atenuado. Estaban demasiado reacios a irse. Sentían que un gato les rascaba el corazón con la pata y apenas podían contener la curiosidad. Después de mucho tiempo, Alfalia finalmente dijo: no hay nada que podamos hacer estando aquí, y no sabemos cuándo volverán. Centrémonos en nuestro propio negocio por ahora. Después de todo, sin duda nos dirán lo que han experimentado. Después de que regresen. Heidi siempre había estado dispuesta a compartir siempre que no fuera algo confidencial. Sí. Hay muchos experimentos programados en los que tenemos que trabajar, muchos datos para analizar, nuevos experimentos para diseñar y nuevos hechizos para analizar. Lyria solo quiso estar de acuerdo con Alfalia al principio, pero cuanto más hablaba, más desesperada sentía que era su vida. Lazar asintió con la cabeza y aplaudió. Después de que atrajo la atención de todos, dijo con una sonrisa brillante: no nos quedemos aquí esperando. Nadie sabe a dónde fueron Evans y los demás, y cuánto tiempo pasarán antes de que regresen. Regresa y termina tus experimentos. Primero. Cuando hablaba con Lucien y los amigos con los que estaban familiarizados, en su mayoría lo llamaba Lucien directamente. Sin embargo, en la institución Acton, para mostrar respeto por el gerente de la institución, siempre lo llamaba Evans cuando hablaba con los asistentes de nivel aprendiz. Sí, señor Lazar. Louie y los otros asistentes volvieron a mirar al pequeño laboratorio, reacios a irse. Pero lograron contener su curiosidad y regresaron a su respectivo laboratorio. Me pregunto a dónde han teletransportado a nuestra maestra, le dijo Chelly a Lyria confundida. Lyria pensó por un momento y dijo: debe estar relacionado con los estudios en el dominio microscópico, o nuestro maestro no lo haría. Hablaron y se dieron la vuelta mientras especulaban con entusiasmo sobre el destino del círculo mágico de su maestro. Aunque ciertamente aprenderían la respuesta después de que Heidi regresara, ¿no fue lo más divertido en algo tan curioso todo sobre adivinar?
Lyria y Chelly habían dado solo unos pocos pasos cuando de repente sintieron el estallido de ondas mágicas detrás de ellos. Bajo la percepción de sus poderes espirituales, los patrones mágicos dentro del pequeño laboratorio brillaban uno tras otro, extrayendo energía de la torre mágica de Alien y emanando plata y brillo puro. En la vista brillante y soñadora, el portal en penumbra resplandecía de nuevo de manera transparente y deslumbrante. ¿Están de vuelta? ¿Ha vuelto el señor Evans? En sus exclamaciones de confusión y entusiasmo, Alphalia, Lou y el resto de los que regresaban lentamente a sus laboratorios saltaron hacia atrás como conejos. Reaccionaron tan ágil y rápidamente que parecían haber estado esperando este momento. La puerta de la luz estalló repentinamente, y la luz pura e impecable ahogó todo el laboratorio. Cuando se fue, el portal también desapareció, pero 5 nuevas figuras aparecieron en el centro del círculo mágico. Eran Lucien y sus alumnos. Heidi, ¿a dónde fuiste? Heidi, ¿qué viste? Lyria y Chelly soltaron, preguntándole a Heidi al mismo tiempo, como si hubiera sido una charlatana todo el tiempo. Heidi escuchó las preguntas de sus amigas antes de recuperarse del mareo. Ella se frotó la cabeza y se rió entre dientes. No tienes ni idea de a dónde fuimos. Era un lugar tan romántico. ¿Romántico? Lazar no pudo evitar repetir. Esa no era la palabra clave que tenía en mente. Romántico, Lyria y Chelly encontraron imposible de imaginar. Adivinaron muchos lugares, pero ninguno de ellos se asoció ni remotamente con romántico. Esta era la institución Atom. Heidi sonrió con regocijo. Sí, es un lugar muy romántico, más romántico que cualquier escena romántica que haya visto. Al ver la sorpresa y la confusión en los rostros de sus amigas, se sintió mucho mejor. Bueno, ¿fuiste al espacio? Preguntó Alphalia, no muy segura de su suposición. Después de un breve aturdimiento, Heidi preguntó sorprendida. ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad fuiste al espacio? Lyria preguntó en estado de shock. Al ver que todo el mundo la miraba, Alphalia dijo con timidez. Acabo de recordar una encuesta sobre un número de Alien Impresión. Se trata de la escena más romántica para los hechiceros. La que ocupaba el primer lugar era el cielo estrellado por la noche, lo que uno siente la inmensidad del universo, la insignificancia de los seres humanos y la trascendencia del río del destino. Por eso supuse audazmente que había sido al espacio. Deben haber sido los hechiceros de la escuela de astrología quienes tomaron la encuesta. Heidi refunfuñó. Bien, Alphalia, tu suposición es correcta. Hicimos una visita al espacio. Nuestro maestro ha establecido un observatorio cósmico allí para que estudiemos los rayos cósmicos y observemos los asteroides que pasan. Lyria, Chelly, no puedes imaginar la sensación de estar de pie en el espacio. Esa es la oscuridad ilimitada e interminable, donde las estrellas están incrustadas como puntos blancos deslumbrantes. No destellan en absoluto, como una pintura eterna. Cuanto más hablaba, más emocionada se volvía. Solo después de que llegué al espacio me di cuenta de la insignificancia de nosotros mismos, la enormidad del universo entero y el asombro más profundo desde el fondo de mi corazón. El universo es más sagrado que cualquier dios en cualquier propaganda. No fue hasta entonces que realmente entendí lo que dijo el señor presidente cuando rechazó la tentación del Papa Viken para aquellos que han visto el mar de estrellas y consideran las estrellas como sus metas, ¿cómo pueden quedar impresionados por un dios que permanece en un planeta diminuto? La descripción de Heidi hizo que los ojos de Lyria, Chelly, Alphalia y las otras hechiceras perdieran el foco, como si también estuvieran de pie en el espacio y compartieran el sentimiento indescriptible. Lyria, Jerome y los hechiceros de la Escuela de los Elementos también fueron conmovidos. Lucien negó con la cabeza divertido. ¿Fue el observatorio cósmico de tanta importancia educativa? ¿Podría ayudar a los hechiceros a establecer perspectivas saludables sin ser engañados por la santa verdad? Maestro, ¿cuándo podemos ir al observatorio cósmico? Después de escuchar la descripción de Heidi, Lyria miró a Lucien con los ojos brillantes. Tanto su rostro como su movimiento sugerían que no podía esperar más. Chelly, Alphalia y las otras damas eran iguales. Lazar, Rock, Lou y los otros caballeros no dijeron nada y estaban tratando de controlarse, pero sus ojos apasionados todavía los traicionaron. Lucien se rió entre dientes. Esto está diseñado para que realices experimentos. Además, para ahorrar el costo de la conmutación, debes quedarte una semana entera allí arriba cada vez. 1 o 2 horas en el espacio pueden ser bastante románticas, pero ¿y si la duración es más larga? La oscuridad abrumadora, la nada absoluta y la soledad eterna te volverán loco incluso si tienes 5 parejas.
No es un sentimiento que pueda ser compensado por el romance. Solo puedes adaptarte lentamente a él. Además, tienes que prepararte mentalmente para la aventura, o no te permitiré subir allí. Maestro, tenga la seguridad de que puedo quedarme en silencio durante todo un mes. Anik mostró su actitud primero. Heidi, que solía ser la alegre, frunció el ceño, pero aún así dijo: Maestro, mientras estemos allí, dedicaremos la mayor parte de nuestra atención a los experimentos. Por más vacío, oscuro y aislado que sea el lugar, no nos afecta. En ese caso, redactará su propio plan de investigación. Elegiré a los que tengan los preparativos más completos. Lucien sonrió. Heidi les dijo a Katrina y sus amigos en voz baja. Es realmente la sonrisa del demonio. Para el romance de los estudios arcanos, se dispersaron rápidamente y comenzaron a trabajar en los planes del experimento para estudiar los rayos cósmicos y el vasto espacio. Lyria, realmente no entenderás lo que sentí hasta que realmente vengas al observatorio cósmico. Ya he imaginado una escena. Estoy sentada sola con las piernas cruzadas dentro del observatorio cósmico, rodeada por la oscuridad vacía e ilimitada también. Como las estrellas puras y brillantes en todas direcciones. No hay absolutamente ninguna criatura excepto yo. Si tan solo pudiéramos ver el planeta en el que estamos. Esa sensación de mirar todo desde arriba será aún más fantástica. Heidi le dijo a Lyria sin detenerse. Todos tenían su propia descripción del romance. Lyria no sentía que Heidi fuera una charlatana. En cambio, escuchó con atención y comentó con sentimientos encontrados. Incluso sin la escena que imaginaste, estar en el espacio ya es una experiencia que puede poner celosos a la mayoría de los arcanistas. Jaja, particularmente esos chicos de la torre y la escuela de astrología. Estarían golpeando sus cabezas contra la pared de envidia. Si tan solo tuvieran un gran maestro. Heidi pensó en ciertos amigos que conocía y se rió aún más feliz. En la torre, Samantha estaba concentrada en el estudio del horóscopo recién pintado cuando escuchó pasos rápidos que se acercaban, antes de que alguien llamara a su puerta. Rachel, ¿por qué la prisa? Cuando Samantha levantó la cabeza, la puerta se abrió y retrocedió por sí sola. Rachel dijo con entusiasmo y seriedad. El señor Evans ha establecido un observatorio en el espacio para los estudios de los rayos cósmicos y los horóscopos. ¿Una observación cósmica? Samantha repitió en estado de shock. Sí. Heidi ya fue a este observatorio cósmico y tuvo un viaje real en el espacio. La experiencia que describió fue realmente, Rachel vaciló durante mucho tiempo pero no pudo dar una descripción adecuada, pero la envidia en su rostro no se podía disfrazar. Samantha se puso de pie abruptamente y murmuró, ¿un viaje en el espacio? El cosmos ilimitado era el lugar más sagrado y grandioso para cada hechicero en la escuela de astrología. Vagar por el espacio fue uno de los impulsos para que intentaran convertirse en hechiceros legendarios. Pero en este momento, ¿tenían la oportunidad de ir allí con anticipación? Sí. Los arcanistas de la torre están furiosos. Alguien propuso que deberíamos construir uno propio, y alguien ha presentado una solicitud a la Junta de Investigación, con la esperanza de tomar prestado el observatorio cósmico de la institución Atom. Dijo Rachel emocionada. Apúrate, redactemos nuestro propio plan de investigación. Aunque el observatorio cósmico de Lucien era una gigantesca objeción de nivel 9 que estaba muy cerca de lo legendario y costaba materiales tremendos, no era un objeto legendario después de todo. La torre todavía podía permitirse un par de ellos. Samantha comentó confundida. Hemos comenzado ya la expedición hacia el mar de estrellas, capítulo 749. Cuanto más esencial, más simple. En el mes de inicio, enero, Olm, al estar cerca del norte, todavía hacía frío. Los copos de nieve volaban y el viento helado soplaba como cuchillos. Sin embargo, la torre mágica de la rama Arin de la Liga Canto Lunar era tan cálida como la primavera, lo que hacía que todos los hechiceros que entraban se sintieran cómodos desde el fondo de su corazón. Aunque estaban protegidos por los efectos mágicos, todavía no era la mejor experiencia dejarse llevar por el viento. Hola, Julie, feliz año nuevo. ¿Ha llegado el arcana de hoy? Eso era lo único que podía motivar a los arcanistas a venir a la torre mágica contra el viento frío al comienzo de un nuevo año. Julie, una aprendiz que trabajaba como recepcionista, tenía la cara sonrojada. No se sabía si era por la diferencia de temperatura o por otras razones. Ella dijo: ni arcana ni magia están aquí todavía. Después de eso, preguntó con la voz baja y los ojos brillantes. Caballeros, ¿escucharon algo sobre el observatorio cósmico? ¿Qué observatorio cósmico?
Preguntaron los pocos arcanistas perdidos. ¿Habían quedado obsoletos después de pasar solo unas vacaciones de Año Nuevo? Julie dijo emocionada. Las palabras vinieron de la institución Atom de que el señor Evans estableció un observatorio cósmico en el espacio para que los arcanistas que no son lo suficientemente capaces mágicamente también puedan estudiar los rayos cósmicos y los misterios desconocidos en el vasto espacio. ¿Qué? Uno de los arcanistas de rango medio no pudo controlarse. Su voz resonó en el pasillo como si hubiera sido reforzada con hechizos de sonido. ¿Es realmente posible ir al espacio para estudiar? Otro arcanista parecía sospechoso y poco convencido. Julia asintió con la cabeza con fuerza. La señora Eddie y algunas otras personas ya han estado allí. El ruidoso arcanista creía que Julia no le mentiría sobre eso, así que levantó la cabeza y miró al techo aturdido, como si pudiera ver el cosmos ilimitado a través de él y la torre mágica. El cosmos, casi suspiraba porque la mayoría de los arcanistas apenas tenían la oportunidad de visitar el cosmos en toda su vida, a pesar de que todos ansiaban hacerlo. Poco esperaba que ahora tuvieran tal privilegio. El gran desarrollo de los arcanos había presentado milagros uno tras otro. Otro arcanista preguntó con ansiedad y entusiasmo. ¿Podemos solicitar el uso del observatorio cósmico? ¿O está reservado solo para los arcanistas de la institución Atom? Antes de que Julie respondiera, una voz masculina clara y firme había llegado desde la entrada de la torre mágica. Por supuesto que puede. El señor Evans ha dejado claro a la Junta de Investigación Mágica en su respuesta que habrá 2 vacantes para los arcanistas que no están asociados con la institución Atom cada vez que se abra el observatorio cósmico. Sin embargo, los candidatos deben enviar sus planes de experimentos primero y sea estrictamente examinado. Los recursos del Congreso de Magia no deben ser desperdiciados por arcanistas que simplemente van allí para experimentar el cosmos. Los arcanistas del salón se dieron la vuelta. Algunos preguntaron emocionados. ¿Es cierto, señor Jurisian? Los demás se inclinaron obedientemente. Feliz año nuevo, señor Jurisian. Fue exactamente Jurisian, que había llegado al 7º círculo, quien entró en la torre mágica. Si no confías en mí, puedes preguntar tú mismo a la Junta de Investigación Mágica. Jurisian sonrió. En este momento, los arcanistas ya estaban de vuelta en sí mismos. Alguien preguntó preocupado. Nuestros planes de experimentos estarán estrechamente relacionados con nuestros propios estudios de arcanos. ¿Se inspirarán otras personas en ellos? Habló muy sutilmente, pero su significado real era muy claro. Le preocupaba que otras personas vieran a través de sus estudios los planes de experimentos que presentaban y robaran sus logros al completar sus experimentos antes que ellos. Tenga la seguridad. Todos los planes experimentales tienen copias como papeles. También serán revisados por los miembros de la Junta de Investigación Mágica. No hay necesidad de preocuparse de que alguien más robe sus logros, respondió Jurisian con una sonrisa. Era uno de los hechiceros de rango superior de la Liga Canto Lunar con más amigos. Por eso había sido admitido por el Comité de Asuntos. Uf. Los pocos arcanistas estaban relajados, sus preocupaciones habían desaparecido. Algunos de ellos comenzaron a considerar qué tipo de plan de experimento podría ganar la aprobación de los revisores, y otros continuaron preguntando. Señor Jurisian, ¿tiene la Liga alguna intención de construir nuestro propio observatorio cósmico? Jurisian sonrió. No estoy muy seguro. Tales cosas nunca se pueden decidir tan rápido. Sin embargo, es absolutamente seguro. Algunos hechiceros y archimagos legendarios creen que los observatorios cósmicos son inútiles porque pueden trabajar ellos mismos en el espacio. Algunos otros creen que es inapropiado construir demasiados de una vez, lo que sería una gran carga para el stock de recursos del Congreso de Magia. A menos que el observatorio cósmico del señor Evans revele su valor, no debería promoverse ciegamente. Por lo tanto, aunque el señor presidente, el señor de la tormenta y el señor de los elementos apoyan el observatorio cósmico, probablemente la torre solo construirá otro por el momento. Las preocupaciones de las otras excelencias son válidas. Después de todo, nadie sabe si el observatorio cósmico es útil. La imprudencia no es el estilo del Congreso. Justo cuando estaban a punto de despedirse de Jurisian, algo sonó en el mostrador de recepción delante de Julie. Hola. Julie cogió el teléfono. ¿Se han entregado arcana y magia? Los arcanistas que estaban a punto de irse se detuvieron y esperaron otros 10 minutos con paciencia antes de comprarle los diarios a Julie. Este número de arcana es realmente complicado, dijo uno de los arcanistas a su amigo confundido.
En lugar de ir a su oficina para reclamar su copia, Jurisian comenzó a leer los diarios no vendidos en el mostrador de recepción. Teoría cuántica de campos. Una serie de artículos del señor Brock, el señor de la tormenta y el señor Evans. Un arcanista leyó el índice y encontró la frase clave, teoría cuántica de campos. Al escuchar eso, los otros arcanistas estaban aún más perplejos. Sabían cuántica y conocían la teoría del campo, pero ¿qué significaba cuando se combinaban? ¿Era lo que pensaban que significaba? Los artículos sobre la teoría cuántica de campos eran intrincados y estaban llenos de ecuaciones vertiginosas. Esos arcanistas sintieron la confusión cuando volvieron a encontrar la teoría general de la relatividad y la mecánica matricial. Algunos de ellos incluso se saltaron la deducción y buscaron las conclusiones. ¿La esencia de la fuerza electromagnética? Uno de los arcanistas soltó en shock. Su voz estaba llena de una intensa conmoción. Como una de las dos fuerzas fundamentales más estudiadas, la fuerza electromagnética siempre había sido la base del mundo y algo más cercano a la verdad para los hechiceros de la Liga Monsen. ¿Cómo se le ocurrió a alguien una explicación sobre la esencia de la fuerza electromagnética? ¿No era como si alguien que no podía caminar de repente aprendiera a correr? De las 4 fuerzas fundamentales, se había especificado la fuerza de interacción fuerte, pero faltaba más investigación. Incluso sus características básicas aún no se habían comprendido, y mucho menos las teorías sistemáticas al respecto. La fuerza de interacción débil, por otro lado, era simplemente la especulación de Fernando y no había sido verificada por ningún experimento. Todavía no se sabía cuándo se especificaría. Por lo tanto, después de que la teoría general de la relatividad explicara en parte la naturaleza de la gravedad, la esencia de la fuerza electromagnética se volvió muy simbólica. Durante mucho tiempo, los arcanistas que eran expertos en electromagnetismo habían propuesto muchas hipótesis sobre la naturaleza de la fuerza electromagnética, pero nunca tuvieron una teoría completa. La serie de artículos sobre este tema de Arcana, por otro lado, parecía sugerir una posibilidad alucinante. Jurisian estaba leyendo el periódico lentamente. La introducción al principio era en lo que era bueno, por lo que no tuvo problemas para entenderla. Pero después de escuchar la exclamación, se volvió hasta el final y leyó la parte sobre la naturaleza de la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la interacción realizada por las reacciones entre objetos cargados a través del intercambio de fotones. Fotones virtuales. La sala se quedó en silencio hasta que Jurisian murmuró para sí mismo mucho tiempo después. La conclusión contó con un profundo apoyo teórico y descripciones matemáticas de los complicados procesos. Sea o no correcto, sería uno de los mayores avances después del descubrimiento de la fuerza electromagnética, solo superado por la ecuación de Brock. Los otros arcanistas solo pudieron entender la conclusión, pero aún así, sus ojos estaban llenos de sorpresa y deleite. ¿Es esta la fuerza electromagnética? Si la fuerza electromagnética pudiera entenderse perfectamente, los hechiceros que eran expertos en electromagnetismo como ellos recibirían beneficios inimaginables. Bueno, las 3 excelencias han propuesto las preguntas sobre la teoría cuántica de campos. ¿Cómo debería abordarse el problema del infinito provocado por la divergencia? Un arcanista llegó al final. Parecía que la teoría cuántica de campos no era perfecta y tenía muchos problemas sin resolver. Por alguna razón, se sintió más o menos aliviado después de ver eso. Entender la naturaleza de la fuerza electromagnética lo exaltó y le hizo sentir que estaba en un sueño. Para él era más aceptable ahora mismo. Todos los arcanistas del lugar sentían lo mismo. Una teoría que sobrepasara la época, como la teoría general de la relatividad, era suficiente. Sería demasiado irreal si hubiera muchos de ellos. Soltaron un suspiro de alivio y sonrieron. Si alguien puede resolver el problema del infinito, sin duda ganará el premio Evans en Arcana y la medalla de la Luna de Plata. No tenían muchas esperanzas en eso, pero no era demasiado inusual que los arcanistas de rango medio y superior resolvieran los problemas que los grandes arcanistas no podían. Casos similares habían ocurrido en los últimos cientos de años. Después de todo, los grandes arcanistas tenían demasiado conocimiento y experiencia, lo que podría resultar en grilletes. Los arcanistas menores tenían menos probabilidades de verse afectados. Una hipótesis sobre protones y neutrones según el experimento de difusión, de Yarora Natawa y Offenberg, un arcanista se dirigió a otro artículo. El experimento de difusión del título les resultaba bastante familiar.
Desde que se descubrieron los neutrones, los experimentos de difusión de protones y los de neutrones y protones habían estado ocurriendo todo el tiempo, y se habían acumulado muchos datos. Hace unos meses, Raventi y Morris descubrieron que en tales experimentos, la fuerza nuclear, o la fuerza de interacción fuerte en este momento, no cambiaría en absoluto si se usaban protones cargados o neutrones no cargados. El resultado no tuvo nada que ver con la carga eléctrica, lo que iba en contra del entendimiento común. Muchos arcanistas habían propuesto sus hipótesis para explicar el fenómeno. Quizás podamos considerar a los protones y neutrones como la misma partícula, a lo que me gustaría llamar un nucleón. Al igual que algunos electrones giran hacia la izquierda y otros hacia la derecha, algunos nucleones están cargados y otros no. No se pueden considerar como partículas diferentes. Por la aparente disparidad y el mismo arcanista leyó una frase del periódico y se sintió profundamente conmocionado. En su artículo, Attaway introdujo un nuevo número cuántico para indicar el estado. ¿Qué? ¿Los protones y los neutrones son la misma partícula? Incluyendo a Jurisian, todos los arcanistas y aprendices de magia en el lugar se sorprendieron. No fue porque lo encontraran incomprensible. Fue porque se sintieron abrumados por la incredulidad y asombrados por la naturaleza del mundo. Era cierto que cuanto más profundo fueran, más simples serían las cosas. Por así decirlo, solo hay tres tipos de partículas básicas: nucleón, electrón y fotón. Además, la interacción entre las partículas cargadas y los fotones se comporta como la fuerza electromagnética. Esto tiene sentido. Las cosas fundamentales no pueden tener categorías tan complicadas. ¿Es esta la verdad del mundo? A veces, las complicaciones no necesariamente resultan en asombro, y podría ser la extrema simplicidad lo que trajo una asombrosa sensación de belleza. Por lo tanto, aunque los arcanistas no habían terminado de leer el periódico, ya estaban inclinados a las especulaciones de Attaway. Capítulo 750 Premio Especial. En el Salón de la Rama Allin de la Liga Canto Lunar, los arcanistas expresaron su elogio y asombro por la simplicidad de los componentes del dominio microscópico. Recuerdo que el señor Haynes dijo una vez que la naturaleza de los arcanos era la simplicidad y la sencillez y que la belleza de los arcanos provenía del determinismo y la simetría impresionante. Aunque la sencillez ha sido desaprobada por Levski Geometry, Evans Geometry, la teoría general de la relatividad y la mecánica matricial, y el determinismo rayano en la quiebra como explicación probabilística de la función de onda y el principio de incertidumbre que se están verificando en experimentos, parece que la simplicidad y la simetría aún gobiernan nuestro mundo. Por eso la ecuación de Brod puede ser alabada como la poema de la diosa, y la fórmula de la energía de masas cuenta con una belleza tan extrema. Un arcanista comentó de manera tan conmovedora como si estuviera dando un discurso. Haynes fue un hechicero legendario del Congreso hace un siglo que hizo grandes contribuciones a los arcanos y la magia. Reclamó los más altos honores de muchos campos. Muchas fórmulas sobre los cambios del campo de fuerza y la astrología fueron sus logros. Si todo hubiera ido bien, probablemente se habría convertido en un gran arcanista. Fue una pena que se encontrara con un santo de la Iglesia del Sur durante una exploración y murieron juntos. Jurisian dejó su diario y sonrió. Entonces, de acuerdo con la simetría, el nucleón y el electrón deberían tener sus correspondientes antipartículas. La categoría de partículas microscópicas no es tan corta como imaginamos. Eso es normal. Solo hay una noche cuando hay un día. La existencia de antipartículas es filosóficamente aceptable. No reduce la belleza de la simplicidad de las partículas fundamentales, dijo otro arcanista mientras se sentía lleno de confianza. Jurisian asintió con la cabeza e intencionalmente dijo: por supuesto, aunque la categoría es simple, las propiedades intrínsecas de las partículas microscópicas no son simples en absoluto. En el momento en que dijo eso, todos los arcanistas en el lugar cambiaron de rostro. Algunos sonrieron con amargura, algunos estaban indefensos, algunos se agitaron y algunos se quedaron atónitos. Si bien la dualidad onda-partícula no se había acordado unánimemente, era básicamente la explicación principal en este momento y fue aceptada por la mayoría de los arcanistas. Sin embargo, el principio de incertidumbre y la explicación probabilística desafiaron sus nervios y sus almas, como si el mundo entero pudiera volverse ilusorio y surrealista en cualquier momento. En cuanto al experimento de la doble rendija con electrones, la superposición cuántica y el consiguiente efecto observador, los arcanistas no tuvieron más remedio que huir de esas difíciles preguntas. Siempre que pensaban en los problemas, sentían que sus cerebros explotaban. Señor Jurisian, tengo que despedirme ahora.
Las preguntas de la teoría cuántica de campos están impulsando a todas mis células a una lectura cuidadosa. Uno de los arcanistas detuvo su sonrisa amarga y se fue con la excusa de estudiar teoría cuántica de campos. Jurisian sonrió. Espero que su trabajo inspire a las excelencias. Eso espero, respondió el arcanista con una sonrisa rígida. ¿Cómo podría inspirar a las excelencias cuando apenas podía entender el papel? Aunque todavía había esperanzas de que entendiera la teoría cuántica del campo sobre este tema de arcana si pasaba 1 o 2 años en ella como arcanista de nivel 5, todavía sería 1 o 2 años después. Para entonces, lo más probable era que la teoría cuántica de campos se hubiera desarrollado hasta el punto de que él no pudiera entender nada. Sintió la brecha entre su conocimiento y la vanguardia del micromundo ensanchándose. Sin incidentes fortuitos, mejor orientación y trabajo más duro, la brecha solo se expandiría inevitablemente, hasta que solo pudiera estudiar los artículos de otras personas que se publicaron hace años. Solo podría seguir la cola de esta era, si no fuera eliminado en absoluto. Por supuesto, no estaba demasiado aterrorizado por eso, porque podía decir por las revistas como Arcana, Magia, Naturaleza, Elementos y Electromagnetismo que no había más de 100 arcanistas que realmente estaban discutiendo y estudiando la vanguardia del micromundo, y que las otras personas solo podían verificar o dar ejemplos opuestos a sus teorías. Es decir, quizás cada época está dirigida por la minoría, particularmente cuando se trata de arcanos. Para la mayoría de los arcanistas, todo lo que tenemos que hacer es digerir su trabajo. El arcanista negó con la cabeza y abandonó su anterior consuelo. La tercera escuela genérica de Rentato fue establecida por el Reino de Olm y el Congreso de Magia después de que las dos escuelas genéricas funcionaran bien y los estudiantes fueran reconocidos por los ciudadanos de Rentato con su desempeño en la vida diaria. Dado que el primer grupo de estudiantes no había terminado su plan de estudios de 5 años ni se había graduado, y aún no se había revelado su desempeño real, las escuelas genéricas solo se fundaron en Rentato y aún no se introdujeron en otras ciudades importantes. Bajo el viento helado, Ali tembló con fuerza. Su chaleco de lana, su camisa gruesa y su traje cruzado aún más grueso no le hacían sentir ningún calor. Mantuvo las manos en el bolsillo y hundió la cabeza en el cuello mientras avanzaba rápidamente. Rentato es mucho más frío que Samara. Nunca antes había experimentado una frialdad tan amarga porque Samara estaba ubicada en el lado sur de una montaña alta, que bloqueaba el aire frío del norte. Supuestamente, Ali tuvo que esperar al examen de ingreso el próximo junio para ser admitido en la escuela genérica, y tuvo que tomar las clases de preparación que fueron organizadas por varios eruditos y aprendices de magia hasta entonces. Sin embargo, el establecimiento de la tercera escuela genérica le dio una oportunidad. Debido al mayor número de aprendices de magia, las misiones no reclamadas en el pasado ahora fueron tomadas. Además, muchos trabajadores habían llegado a Rentato. Como resultado, la tercera escuela genérica se estableció medio año antes de lo que debería haber sido. El ayuntamiento de Rentato, que estaba teniendo dificultades financieras durante la expansión de la ciudad, no estaba dispuesto a que la nueva escuela no se utilizara durante medio año. Por lo tanto, se realizó un examen de ingreso especial con anticipación y se admitió un lote de nuevos estudiantes antes del nuevo año. Abuelo Shao, ¿hay alguna carta para mí? Ali se detuvo en la puerta de la escuela y le preguntó al anciano musculoso y canoso. Se dijo que solía ser escudero de un caballero de rango superior hasta que fue herido en una batalla contra criaturas corruptas por demonios. Le habían recomendado trabajar como conserje de la tercera escuela genérica. Shao negó con la cabeza. Ali, hoy no hay carta para nadie. Gracias, abuelo Shao. Ali se fue decepcionado. Después de llegar a Rentato, se sintió humilde y dejó de escribirle a su amiga por correspondencia, Jane. No fue hasta que fue admitido en la tercera escuela genérica y resolvió su vida que finalmente le escribió una carta sobre sus actualizaciones y su nueva dirección postal. Había estado esperando su respuesta desde entonces. Después de regresar al salón de clases, fue recibido inmediatamente por el aire cálido. La frialdad se había ido, y Ali sintió una comodidad sin precedentes. Cada salón de clases tiene las ventilaciones del aire acondicionado mágico. Es mucho más cálido que los hornos. Ali descubrió que amaba su vida en Rentato cada vez más. En este momento, el señor Brian, quien enseñó conceptos básicos de arcana, entró. Golpeó la mesa suavemente, sugiriendo a todos que bajaran la voz. Brian era un hombre de estatura media con una sonrisa tímida. Se dijo que era un estudiante de la escuela de magia de Douglas y aprendiz de magia de rango superior.
Enseñó conceptos básicos de los arcanos como un trabajo a tiempo parcial para cumplir con su misión y ganar puntos arcanos. Están todos muy trabajadores. Aún quedan 10 minutos para la primera clase, pero ya están todos presentes. Brian asintió con aprobación. En la actualidad, no había niños que odiaran los libros y el aprendizaje en ninguna escuela genérica. Su entusiasmo era incuestionable. Además, la escuela retuvo el derecho de expulsar a cualquier estudiante que violara las reglas de la escuela más de 3 veces. Señor Brian, ¿por qué ha venido tan temprano? Ali sabía que el señor Brian era accesible y, por lo tanto, preguntó con valentía. Brian respondió con una sonrisa. Estoy aquí para anunciar una gran noticia. La propuesta del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Rentato ha sido aprobada por el Comité de Asuntos del Congreso. Los 20 mejores estudiantes de su grado se invitará al próximo examen mensual a visitar Allin. ¿Allin? ¿La ciudad en el cielo? ¿La sede del Congreso? ¿Realmente podremos visitar la ciudad en el cielo? ¿Podemos visitar la institución Acton? Los estudiantes inmediatamente se enfurecieron. Gracias a Arcana Voice y todo tipo de periódicos, los nombres como Allin y Atom Institution se habían grabado profundamente en sus corazones. Ahora que se enteraron de que tenían la oportunidad de visitarlos, ¿cómo podrían no volverse emocionados y alborotadores? Aunque Ali había vivido de forma independiente desde una edad temprana, le resultó imposible controlar sus sentimientos. Apretó los puños. Demasiadas imágenes con las que soñó en el pasado aparecieron en su cabeza. Tengo la oportunidad de ir a la ciudad en el cielo y tomar mucho en la mundialmente famosa institución Acton. Sí, puedes visitar la ciudad en el cielo y la torre mágica de Allin, hablar con Prosper y echar un vistazo al laboratorio de herencia, el laboratorio de síntesis de materia de vida, el centro de investigación de psicología, la biblioteca de Arcana y, Brian hizo una pausa con una sonrisa y continuó, y la institución Acton. Excelente. ¡Hurra! En el aula estallaron exclamaciones de emoción. Todos los estudiantes se sonrojaron. Brian golpeó la mesa para callarlos. Por lo tanto, tienes que estudiar mucho. Solo al llegar a los 20 mejores de tu grado recibirás la invitación. Para entonces, los 20 mejores de la primera escuela genérica, la segunda escuela genérica, Mills Noble School, y muchas otras escuelas te acompañarán. ¿Escuela Noble Mills? La cara de Ali estaba congelada por su emoción. Demasiados pensamientos estaban rodando en su cabeza, pero todos se trataban de un nombre simple. Jane. ¿Ella irá allí? Siempre dice que es una de las 3 mejores alumnas de su grado. ¿Debería presentarme? ¿Cómo debo hablar con ella? Ali pensó más y más hasta que sonó la campana y anunció el comienzo de conceptos básicos de Arcana. La sonrisa de Brian se había ido. Dijo solemnemente. Hoy nos centraremos en los conceptos básicos en el dominio microscópico. No fue una interpretación detallada, sino que solo pretendía darles a conocer las ideas básicas. Desde que el señor Evans descubrió el electrón y abrió la puerta al micromundo, hemos descubierto 4 partículas fundamentales hasta ahora, a saber, protón, neutrón, electrón y fotón. Los protones, neutrones y fotones no se pueden dividir más y son la estructura más básica para cualquier asunto. Además, no debería haber demasiadas otras partículas fundamentales. La base del asunto es definitivamente simplista, Brian enseñó con fluidez. La estructura más básica para cualquier asunto, no se puede dividir más. Ali escribió notas con cuidado. Fin del capítulo.